Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos ya la última sesión del Congreso. Voy a ser también muy exigente con el tiempo, como me ha dicho Lorenzo antes de empezar. En primer lugar, quiero agradecer a Lorenzo que nos haya dejado colaborar, tanto a Rosa como a mí en la organización. Sí que es verdad que bueno, él lo ha hecho todo, porque al final Lorenzo trabaja muy bien solo y ya tiene todo muy organizado, pero en todo lo que hemos podido echarle una mano, pues ha sido un placer. Y sobre todo, bueno, le quiero dar las gracias por dejarme moderar esta mesa, que me hace especial ilusión, porque cuando empecé a trabajar los temas de transparencia lo hice a mano de Rafa, que era mi director de tesis, de Rafa Rubio, y a la primera persona que entrevisté fue a Joaquín Meseguer. Entonces, tenerlos uno al lado, uno a cada lado, bueno, pues para mí me hace especial ilusión. Y luego, sobre todo, que hayan pasado 10 años y que sigamos aquí trabajando estos temas, pues nos dice que esto aún es importante y sobre todo que aún está latente. Miguel Ángel, también es un placer tenerte en la mesa, aunque no nos conocíamos, pero supongo que a partir de ahora nos conoceremos mucho. Y luego a Sara, que finalmente hará las conclusiones una vez que finalice el debate de esta mesa. En primer lugar tiene la palabra Miguel Ángel. Miguel Ángel es doctor en Derecho y técnico jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, y va a hablarnos sobre la reforma de la publicidad activa. Miguel Ángel, cuando quieras. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores, al profesor Cotino, en fin, a ti, Raquel, por haber hecho posible este 10º Congreso de Transparencia, el decano de los congresos, y por habernos permitido estar aquí esta tarde, pues eso, disfrutando de estos temas tan apasionantes. La verdad es que espero hacer unas reflexiones breves para no pasarme de los 20 minutillos asignados, para que luego en el debate podamos un poco entre todos intercambiar las opiniones, ¿no? Que siempre es muy interesante. Bueno, pues a mí me gustaría, en primer lugar, pues un poco contaros mi impresión personal, ¿no? De la reforma. El tema, como sabéis, que voy a hablaros es de reforma de la publicidad activa. Y efectivamente, antes de entrar en lo que es el tema de la reforma, bueno, pues yo creo que es justo reconocer, al menos en esta mañana que hemos estado hablando y tal, ya son casi 10, 11 años de aplicación de la ley de transparencia, es necesario su reforma. Yo creo que hay un consenso bastante consolidado, y también es justo reconocer los avances, ¿no?, que hemos tenido en todos estos años, ¿no? Partíamos de una situación muy precaria, sobre todo en publicidad activa. Imaginaros, yo me acuerdo, os pongo un ejemplo que os llegará. Me acuerdo que cuando aprobé la oposición de letrado en la Diputación, una de las primeras sorpresas que me llevé es que en la RPT, bueno, pues los letrados teníamos un nivel 22 de complemento de destino. Era muy bajito. Yo venía de auxiliar administrativo en un ayuntamiento y dije, jolín, si, en fin, yo dije, voy a ver el resto de letrados de administración local, de comunidades autónomas, qué nivel de complemento de destino tienen. Pues bueno, esto os estoy hablando del año 98, y esa misión era imposible. Digamos, boletín oficial de provincia por boletín oficial de provincia, y esto hoy en día, afortunadamente, lo hemos superado, ¿no? Hay mucha información que se publica de forma activa. Es verdad que ahora veremos si realmente a la ciudadanía le ha cambiado la vida o no en algo, en todos estos esfuerzos que hemos hecho, pero sí que es cierto que ahora existe mucha más información, capacidad de encontrarla veremos, y yo creo que vosotros, que ya tenéis mucha experiencia en esto, pues sabéis que no siempre es sencillo, no siempre es fácil, y bueno, y muchas veces te encuentras como el profesor Isaac Delgado muchas veces ha denunciado, pues como un exceso de información que genera mucha desinformación, ¿no? Este ejemplo que os he contado de mi experiencia personal, pues hoy en día yo lo hubiera podido solucionar, porque ahora me puedo ver en cada entidad pública su RPT y puedo saber cuáles son los complementos, y me hubiera ayudado mucho. Es verdad que hay avances importantes en la publicidad activa. Hay incumplimientos que no hay forma de poderlos de alguna manera superar, ¿no? Se publica mucha información en un formato que no es reutilizable. Hemos hablado esta mañana, y aquí se ha dicho, que se echa un poco en falta mejorar el control de la publicidad activa. Las instituciones de garantía no tienen medios, capacidad suficiente. Muchas veces estos incumplimientos quedan impunes, y de alguna manera la futura reforma de la ley de transparencia yo creo que debe de apostar, si ya no tanto por crear más obligaciones de publicidad activa,
sino por intentar que las que existen realmente se cumplan y que pasemos de mucha información a intentar mejorar la calidad de esa información, ¿no? Porque también cuando hablas con los ciudadanos o con, en fin, personas de a pie, lo primero que te cuentan es la dificultad de acceder a esa información, luego es el tema de la comprensión de la misma, porque si no eres muy técnico, pues manejarte en ver un documento PDF de una RPT, de presupuestos, pues no es fácil, y entonces pues eso genera mucha impotencia, mucha desafección y lo que a veces los que estamos trabajando dentro de las instituciones públicas a veces no pensamos, pero desde fuera es la falta de confianza de que esa información que se publica es veraz, es objetiva y es la actual, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pues la administración, ¿qué va a publicar? Si es su escaparate, si ahí va a publicar un poco todo aquello que... Y eso hay que intentar vencerlo, ¿no? Yo pienso que hemos hecho grandes esfuerzos en poner en marcha portales de transparencia. Una cosa que os quería comentar que me generó cierta frustración cuando se hizo la ley de transparencia es que, bueno, pues inicialmente el proyecto de ley contemplaba un único portal de transparencia en el que todas las entidades públicas volcaran la información, pensando que eso desde el punto de vista de la ciudadanía pues era lo más práctico, en lugar de marear al ciudadano por miles de portales que están diseñados de una manera diferente y que la información no siempre está en los mismos sitios. Y esto pues se rechazó porque las comunidades autónomas entendían que el Estado estaba invadiendo su capacidad autoorganizativa de poder tener su propio portal, diseñarlo como quisieran. Y yo creo que en mi modesto entender, desde el punto de vista del ciudadano, es muy complicado hacerte un experto en manejar portales. Y si tienen que, en una ciudad como por ejemplo Valencia, ver su portal el Ayuntamiento, la Diputación de Valencia, la Gran Comunidad tal, luego la Generalitat Valenciana, ciudadanos que no pierdan la moral y que sigan queriendo, pues yo creo que van a ser siempre los mismos, los menos. Si queremos en esto dar pasos importantes, yo creo que tenemos que pensar no tanto en los intereses institucionales muchas veces, de las propias organizaciones locales, autonómicas y sus competencias, sino más desde el punto de vista del ciudadano, colocarnos en su situación y ver qué es lo que nosotros esperaríamos, cómo lo haríamos nosotros para hacerlo más sencillo y para hacerlo atractivo y para que de alguna manera la información que colgamos se entienda. Como sabéis, la Ley Valenciana del 2022 es la ley dentro de toda la vorágine autonómica, pues la última que se aprobó, tiene cosas muy buenas, muy positivas. Mencionaros simplemente una cosa que me parece muy importante, y es que la información que se sabe que es técnicamente compleja de entender, la ley valenciana ya apuesta por intentar publicar versiones simplificadas, sencillas, atractivas, con gráficos que hagan que esa información sea comprensible para un ciudadano medio, porque si no estamos de alguna manera colgando información por decir, cumplo con este estándar, pero ya está. Para mí es importante darnos cuenta que mucha información no significa mayor comprensión, y yo creo que ahora estamos en el 2.0 de la publicidad activa, de intentar que lo que colguemos lo entendamos y que el ciudadano o el periodista pues pueda de alguna manera comprenderlo. Esto es un reto importante, porque si ya no tenemos medios personales como para poner en marcha los portales, las unidades y demás, pues como para actualizarlas y para que esa información sea comprensible, tela. Porque a veces navegas por portales donde la información es muy antigua, no aparece actualizada, y eso genera bastante inseguridad de si lo que tú estás consultando está en vigor o no. Es verdad que para esto necesitas medios, necesitas mucha voluntad y bueno, y no siempre todas las entidades tienen la misma capacidad, ¿no? Esta ley valenciana, otra cuestión interesante que yo creo que también es lo que ha comentado el profesor Lorenzo Cotino esta mañana, de todos los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial que cada vez más se utilizan por las entidades públicas, pues bueno, eso la ciudadanía debe de saber cuándo se utilizan, en qué casos se toman decisiones basadas en programas o en sistemas de inteligencia artificial, publicarlo en el portal. Pero fijaros, esto que os estoy comentando un poco de elementos positivos de una de las últimas leyes que se ha aprobado, viene acompañado de sorpresas, un poco, en mi opinión, de estas que no sabes, porque incluso vas a la exposición de motivos de la ley, concretamente esta tardó un año en publicarse la exposición de motivos por razones, en fin, un poco así, no explicadas, pero da igual, tardó un año en publicarse, se publicó, pero también lo que os voy a comentar no había ni un solo párrafo que lo explicara, ¿no? Y es que aquí en Valencia, igual como en muchas comunidades autónomas, sabéis que las leyes autonómicas incrementaron muchísimo las obligaciones de publicidad activa en relación con la ley estatal.
Aquí en Valencia la primera ley valenciana que hubo fue la del 2015. Y también, como hicieron muchas autonómicas, elevaron esa cota de obligaciones de publicidad activa. Bueno, pues la ley del 2022, sin explicación ninguna, retrotrae a todas las entidades locales a un nivel mínimo de obligaciones de transparencia de la ley del 2013. Cuando todo el mundo sabemos, y es una de las cuestiones que se abordará la futura ley, de las administraciones locales tienen medios muy dispares, no es lo mismo entidades de menos de 5.000 que grandes municipios de gran población. Es verdad que sin esa futura ley se hace una distinción, pues algunas entidades locales podrán cumplir, cosa que ahora no llegan. Pero en mi opinión, a veces el legislador te da esas sorpresas de decir, jolín, si ya habíamos intentado alcanzar unas cotas importantes, ¿no?, de grandes entidades locales como capitales de provincia, diputaciones provinciales, mancomunidades, en fin, que manejan mucho dinero público, pues se retrotraen a un nivel muy básico del 2013 cuando ya las habíamos acostumbrado a un nivel importante, ¿no?, del 2015. Estos pequeños retrocesos pues generan cierta, ¿cómo os diría?, cierta tristeza, ¿no?, en el mundo en el mundo funcionarial, ¿no?, porque dices, bueno, entonces esto realmente se apuesta por esto, no se apuesta. A nivel político, si no hay un impulso claro, pues estas cuestiones de poner a disposición de la ciudadanía información de oficio, pues cuesta mucho. Y en este aspecto, pues yo creo que la futura ley de transparencia, si efectivamente esta reforma sale adelante alguna vez, tendrá que centrarse en lo que es el cumplimiento activo, o sea, en mejorar el cumplimiento de esas obligaciones de publicidad activa, porque fijaros, aparte de que los consejos no tienen medios, que lo sabemos, la evaluación que hace el Consejo Estatal también es una evaluación aleatoria, pero también te encuentras con sorpresas sorprendentes, y perdonadme la redundancia, de, no sé, resoluciones de hace un par de meses del Consejo de Transparencia, una persona que presenta una reclamación al Ministerio de Hacienda diciendo, oiga, ha hecho en falta en el portal de transparencia los currículums de los altos cargos. Bueno, pues el Consejo de Transparencia dice, bueno, desestima la reclamación diciendo, bueno, esta persona realmente no quiere acceder a la información pública, está poniendo de manifiesto que hay un portal de transparencia que no publica determinada información. Y dices, ostras, y yo cuando lo leas dices, pero ¿no tiene competencias el Consejo de Transparencia para velar en materia de publicidad activa? Sí que las tiene. El Consejo de Transparencia, en este caso, además, en los informes de evaluación tiene un criterio, que es que los currículums de los altos cargos de las entidades dependientes defiende que se publiquen en las páginas web de las entidades dependientes en lugar del portal de transparencia de la Administración General del Estado. Pero esa no fue tampoco la causa de la denegación de esa reclamación, que podría haber dicho, oiga, mire, es que esto tiene que estar en el portal de transparencia de cada entidad, no en el portal general de la Administración General del Estado. Pero fue otra la decisión de, oye, le desestimo porque aquí no se está queriendo acceder a la información pública, no es una solicitud, una cosa sorprendente, pero que en cualquier caso la comparto con vosotros, porque si no hay instituciones con medios, con capacidad para que estas obligaciones de publicidad activa se cumplan de verdad, pues al final un poco lo que siempre hemos constatado, que depende de la buena voluntad de la autoridad política o funcionarial de cada entidad para cumplir con estas obligaciones, porque si ya se consolida el hecho de que el incumplimiento sale gratis y que no hay medios para velar por este cumplimiento, pues claro, ya cumplir es algo que queda en la voluntariedad, la norma pierde su fuerza, ¿no?, de alguna forma Y yo creo que eso es una de las grandes cuestiones que tendrá que abordar la futura ley de transparencia, intentar mejorar que estas obligaciones realmente se cumplan. Para el ámbito local yo creo que sí que haría falta, pues bueno, las entidades locales menores que apenas tienen recursos y que incluso muchas de esas obligaciones de publicidad activa no pueden llegar a cumplirles, pues hacer un régimen simplificado, un poco más sencillo, pero desde luego tener muy claro que las grandes corporaciones locales, municipios medianos, grandes, pues sí que deben de sujetarse a la Ley General de Transparencia, ¿no? Y luego, lo que os digo, velar por lo que es la calidad de la información, porque sí que es cierto que ves una cantidad de información tremenda que lo que te hace es dificultar muchas veces lo que quieres buscar, y esa información no es de calidad. Y es verdad que la persona que en una organización se encarga de subir las cosas a la web, si no están automatizadas, que muchas veces la administración electrónica todavía ahí hemos mejorado mucho gracias a la pandemia, así ha tenido algo positivo, ha sido esto, ¿no?, que ha impulsado mucho la administración electrónica, pero el camino es un poco a intentar que todas estas cuestiones a publicar estén automatizadas, estén de alguna manera, no se tengan que hacer de forma manual,
y que se hagan en formatos que la gente pueda reutilizar de cara a fiscalizar, ¿no? Por poneros un ejemplo, los órganos de transparencia siguen diciendo, oiga, eso de publicar una remisión a la plataforma de contratos del sector público no es la solución, porque allí no se encuentran las cosas. Pero claro, los funcionarios cuando hablas con ellos te dicen, oye, es que yo no tengo culpa de que el legislador no se ponga de acuerdo en una sola fuente de información y tengamos los funcionarios que ir publicándola en miles. Por un lado la plataforma de contratación, luego el portal de transparencia, luego al registro público de contratos. No es eficaz y al final resulta que si no hay ahí un funcionario, una autoridad muy comprometida, no se acaba de publicar bien la información, ¿no? O la contratación menor, que sabemos que es un foco importante de corrupción o de malas prácticas, y vamos, yo os puedo decir que son escasas las entidades que he visto que publican la información por orden por orden alfabético del contratista, en formato reutilizable, y no solo en formatos PDF cada 3 meses que tienes que ir punteando para enterarte de quiénes son los contratistas, sino por orden alfabético en una hoja de cálculo Excel. Pues eso todavía es ciencia ficción en muchísimas entidades, ¿no? Yo creo que ahí la futura ley tiene que poner un poco en foco de decir, bueno, vamos a ver si podemos tener la inversión en medios y en capacidad para decir, a lo mejor no nos vayamos a 25 obligaciones de publicidad activa, pero a 10 o 15, pero que las cumplan, que se cumpla con calidad y que luego haya alguna consecuencia, ¿no? Porque si no genera mucha frustración. A veces el ciudadano te dice, yo, ¿cómo voy a pedir información a la administración si la que tienen que publicar no la publican? Y lo digo y salvo, bueno, pues algunos consejos que sí que tienen esa competencia y tienen claro que obligan a la entidad a publicarla, a veces por falta de medios. Hay una persona, por ejemplo, que esta mañana lo que comentaba el profesor Severiano Fernández, Severiano de las entidades privadas, pues el ciudadano, oye, esta entidad no cumple, va al consejo, mire, pero el consejo, yo no tengo medios, ni coercitivos ni potestad sancionadora, no puedo hacer nada. Pues esas cosas hay que ver cómo. En la primera fase yo entiendo que efectivamente no era sancionar, era más persuadir, convencer, para crear esa cultura de transparencia, pero cuando hay cumplimientos que incluso Lorenzo lo puede comprobar en su experiencia en el consejo, que son reiterados, que son conscientes, que son ya deliberados, ahí la ley tiene que arbitrar algún tipo de medida, porque si no resulta que bueno, pues que queda un poco en papel mojado, ¿no? Y estos serían un poquitín las líneas más básicas de lo que os quería compartir. Muchas veces mantener esa información en el portal actual no es fácil, y ya os digo, lo que se hace con contratos, lo que se hace con la base nacional de subvenciones, de remitirle al ciudadano allí a que busque, nosotros en el reglamento en la Comunidad Valenciana ya se reitera, pero en la práctica se sigue incumpliendo mucho, decir, a usted al ciudadano no le puede remitir a un portal sin más, tiene que remitirle al enlace directo de lo que pide, no de otra cosa que no ha pedido, porque eso sí que lo ve sistemáticamente, que se acude mucho al portal como una forma de denegar las solicitudes de acceso, ¿no? Y estas son las ideas, no me quería extender más para que luego haya tiempo a poder debatir. Gracias, Miguel Ángel. En segundo lugar tiene la palabra Rafael Rubio. Rafael Rubio es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y todavía presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Y va a hablarnos de los órganos de garantía. Bueno, pues muchísimas gracias a Lorenzo, a la facultad, a Raquel, y quiero aprovechar esto para dar la enhorabuena al subgrupo de trabajo, ya que vamos a hablar de la reforma, desde una perspectiva más objetiva, no porque los anteriores no lo hayan sido, sino que como yo no he sido miembro, creo que lo he podido ver desde fuera y tiene cierto valor que viéndolo desde fuera, porque han hecho un trabajazo espectacular y cuando uno lee las conclusiones lo ve, o sea, no hace falta que lo diga, pero creo que es verdad que es muy de agradecer lo fácil que le han puesto al legislador el trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora el legislador tendría que empujar, pero lo han puesto muy fácil, y cualquiera que estamos en este ámbito creo que lo reconocemos, y es justicia reconocerlo, porque como han dicho también, ha supuesto muchísimo trabajo y creo sinceramente que independientemente de lo que acabe pasando ha merecido la pena, ¿no? Yo quería aprovechar
ya que estamos hablando de la reforma de la ley, para ver si existe un modelo ideal de cara a la reforma, ¿no? Sabiendo una serie de cosas que han ido saliendo durante la mañana. La primera, que como ha dicho Jesús varias veces, depende. Y yo creo que eso es importante. O sea, que dices, bueno, ¿existe un modelo? Es que hay tantos modelos como vamos a ver que yo no me atrevo a decir que hay un modelo ideal, pero quiero poner sobre la mesa algunas cosas que creo que pueden ser útiles. La segunda, que como decía Isaac, muchas veces la organización institucional y legal es casi lo secundario, ¿no? Y que muchas veces, suena raro decirlo, pero que esto de que lo personal es político además tiene efectos legales, ¿no? Entonces, lo personal es político y tiene consecuencias. Y en ese sentido, creo que también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de decir, oye, vamos a plantear algunas posibilidades que pueden servir de modelo, pero no nos engañemos o no nos montemos una peli porque quizá tampoco funcione, ¿no? Y lo tercero, aunque ya ha salido en la presentación, un disclaimer, que esto no tiene nada que ver con mi situación. O sea, que quizá mi situación la he vivido más, o sea, me ha permitido reflexionar más sobre la debilidad institucional de este tipo de órganos y un poco lo que decía Miguel Ángel antes, ¿no? Que estás aquí yendo al matiz y tratando de hacer las cosas bien en pequeños detalles y luego hay decisiones que te superan absolutamente y que te lo cambian todo independientemente del esfuerzo y el cariño que le estés poniendo a hacer bien tu trabajo, ¿no? Entonces, la idea de hablar de un modelo tiene mucho que ver con lo que Lorenzo repite muchas veces, que es que decía Miguel Ángel que a lo mejor la variedad no era la mejor solución, y yo esto lo he defendido en público varias veces. O sea, que la dispersión de información, cuando lo que queremos es que el ciudadano esté más informado, no suele ser una buena idea, y las consecuencias de la tramitación, la última enmienda, creo que tienen que ver con eso. Pero creo que una vez que estamos así, lo más inteligente, y esto es en lo que Lorenzo insiste mucho, es en aprovechar las ventajas de que seamos tan diversos para aprender unos de otros, ¿no? Y Lorenzo dice siempre que nos leemos poco, y yo soy el primero, por lo que a veces, pues teniendo la oportunidad de tener tanta gente trabajando en el sector desde perspectivas relativamente similares que nos sirven para aprender, pues muchas veces se ven muy pocas referencias cruzadas entre los distintos órganos, el que yo he presidido el primero, o sea, no me quiero poner de ejemplo, sino que es al revés. Entonces, si vamos a hablar de un modelo, me voy a saltar la parte introductoria que todos sabemos. Bueno, aquí tenemos algunas cosas de cómo los modelos han generado algunos titulares de prensa, de hasta qué punto los modelos en general, por decirlo de alguna manera, funcionan relativamente mal o generan ciertos conflictos, que muchos de ellos tienen que ver con la estructura institucional en los distintos elementos que vamos a ver, ¿no? Están cogidos a voleo, por así decirlo, y tienen que ver con distintos elementos, no solo con Madrid, ¿no? Podemos decir que en estos 10 años, pues hemos visto, pues decía Miguel Ángel ahora, pues una proliferación o una batería de leyes y creación de distintos consejos que han puesto sobre la mesa, pues una diversidad infinita de órganos de control, hasta el punto de que quizás sí que podemos hablar de modelos y hacer algunas categorías, que es lo que voy a intentar, pero realmente es imposible encontrar dos órganos de control iguales, ni a nivel nacional ni a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay tantos modelos de órganos de control de la transparencia como leyes autonómicas o como leyes de transparencia, no solo como leyes autonómicas, y creo que no mentiríamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la idea es centrarme en algunos elementos, en hasta qué punto hay ya una tendencia y tratar de sacar algunas conclusiones. Bien, desde el punto de vista de tipo de órgano, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de tipo de órgano, nos encontramos con órganos que se crearon ad hoc por las respectivas leyes de transparencia, que en este caso son mayoritarias, comunidades autónomas que atribuyeron competencias a organismos ya existentes, que son 2, comunidades autónomas que a día de hoy siguen teniendo órganos provisionales, y comunidades autónomas que no han creado órganos de transparencia. Podemos decir que los creados ad hoc son mayoritarios y que de alguna manera, si estamos hablando de modelos, creo que se ha consolidado un modelo en el cual pues el órgano sea un órgano específico, con competencias específicas, y eso tiene, creo, una serie de ventajas en los elementos que hemos puesto sobre la mesa, especialmente en la independencia, pero no solo, también en la visibilidad, en las posibilidades. Entonces,
Desde el punto de vista de su vinculación con la administración autonómica, vemos que hay algunas, o había algunas, que dependían orgánicamente del Parlamento Autonómico. Podemos decir que a día de hoy hay 2,5, Canarias y Castilla-La Mancha, y media en Madrid. Por lo que queda, exacto, nos quedan unas horas. 7 en las que las autoridades están adscritas o relacionadas con la Consejería o el Departamento Autonómico responsable en materia de transparencia. La nueva ley de la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña, que podemos decir que es el modelo mayoritario, ¿no? Aunque ahí hay una diversidad en la que en algunos se integra en el departamento responsable y en otras tiene más autonomía. Luego hay autoridades vinculadas al Defensor del Pueblo, que son las dos que habíamos visto antes, y autoridades administrativas independientes como Andalucía, Murcia, Asturias y Cantabria, ¿no? Bien, mi sensación es que, por un poco los mismos motivos que he dicho antes, el hecho de tener una autoridad administrativa independiente te genera una capacidad de actuación, una visibilidad y, en el último término, una autonomía que creo que no te dan los modelos anteriores, sin necesidad de decir que esto sea determinante, pero por motivos distintos creo que tanto la dependencia de los parlamentos autonómicos, en los que en último término la experiencia en Canarias creo y también la de Madrid acaba habiendo una dependencia absoluta de la relación entre el Consejo y el presidente de turno de la Cámara, que acaba pudiendo decidir impulsar o frenar o limitar la actividad del Consejo, como en el caso de la dependencia de una consejería o un departamento autonómico, donde ya, aunque creo que hay muchas en las que el modelo funciona bien, pero creo que hay una serie de barreras o de posibilidades que pueden amenazar la independencia, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura interna, el carácter y las competencias, bueno, pues tenemos el modelo similar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que podríamos decir que es mayoritario, con cinco consejos, en el que, o sea, viendo su configuración interna, en la que ahora entraremos un poco más, ¿no? Un modelo donde las autoridades tienen un órgano plenario de carácter colegiado, que cuentan con un órgano superior de carácter colegiado y una comisión ejecutiva. Bueno, y autoridades con órgano colegiado, pero con énfasis en la figura del Defensor del Pueblo, del que ya hemos hablado, y ese reparto de funciones propio solo de Cataluña, en el que vemos que en el fondo podríamos decir que hay dos órganos, que hay dos órganos que tienen competencias en las materias habituales de la ley, ¿no? Y luego aquellas en las que hay instituciones y una estructura interna diferenciada en varios órganos, que a efectos de organización y gestión de trabajo cada miembro puede ocupar distintos cargos, ¿no? Como Canarias, la Comisión Vasca o Baleares. Bien. En ese sentido, en mi opinión, creo que la colegialidad es algo que merece la pena promover desde el punto de vista de pensar en un modelo. Creo que evidentemente, y no hace falta que lo diga, hay órganos no colegiales donde esto funciona bien y donde hay presidentes que tienen una capacidad, pero mi experiencia, y aquí sí que hablo puramente de la experiencia, es que la colegialidad muchas veces ha servido para, poner sobre la mesa resoluciones especialmente conflictivas, tratar de llegar a acuerdos en los que todos hemos cedido, y nosotros presumimos, y a veces me arrepiento porque no sé si es lo mejor, pero que hemos adoptado todas las resoluciones por unanimidad, que cuando estamos hablando de casi 700, ahí detrás hay muchísimo trabajo de fricción, de discutir, de poner sobre la mesa, pero bueno, pues lo pensamos al principio y dijimos, bueno, salvo excepcionalidades, y no se han producido esas excepcionalidades. A veces hay gente que dice, hombre, lo que acabas poniendo de manifiesto es que hay no reflejas la diversidad de pareceres, pero creo que no es real. Creo que esa diversidad de pareceres se acaba integrando dentro y me parece que es algo que enriquece esos modelos, insisto, donde quizás no se puede poner sobre la mesa en todas estas partes, ¿no? Bien. ¿Quién tiene competencia para resolver? Pues en casi
en la mayoría de los órganos, quien tiene competencia son los órganos de naturaleza colegiada, donde bueno, destacan Murcia, Navarra, Baleares, Cataluña y Aragón. Hay 5, y aquí podríamos discutir sobre si este requisito de colegialidad es exigido o no es exigido. O sea, podría ser exigible en la ley de transparencia, pero bueno, que el requisito existe creo que es indudable. Porque afecta a las reclamaciones sustitutivas de los recursos, donde se dice que deben ser conocidas por órganos colegiados o comisiones específicas, ¿no? Entonces, ahí a mí eso podría plantear algunas dudas que podrían ser objeto pues se podrían resolver en la reforma de la ley, ¿no? Y los casos en los que el presidente es el que tiene la función de resolver las reclamaciones, que ya se sabe que está el Consejo Nacional, Andalucía, Canarias, el nuevo Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid y el de Asturias, ¿no? Bien. Sobre la composición, voy un pelín más rápido. A ver, yo creo que esto es interesante desde el punto de vista de qué tipo de perfiles queremos, ¿no? O sea, hay leyes que van muy al detalle, pues exigiendo perfiles o señalando perfiles, pues como los archiveros, de los que hablábamos antes, donde creo que, donde además de hacer un reconocimiento histórico a la labor que durante años han llevado a cabo y reivindicando la transparencia y empujando la transparencia, como se ha puesto de manifiesto y se pone de manifiesto muchas veces en las resoluciones en Cataluña, acaban teniendo una influencia real, que acaban dando perspectivas muy diversas que enriquecen mucho las resoluciones, y eso afecta a los archiveros, pero afecta también al resto de perfiles que pueden formar parte de esto, ¿no? Entonces aquí hemos hecho un análisis pues de qué tipos de composiciones tienen estos órganos. En mi opinión, lo que creo que es un error es el modelo por el que ha adoptado Madrid, ¿no? Que es el que tiene Navarra también. Órganos en los que están representadas todas las fuerzas políticas para tratar de dar, o distintas instituciones para tratar de dar cierta pluralidad, pero que a la hora de la verdad se acaban convirtiendo en órganos donde las personas, bueno, que es el Consejo Nacional también, donde las personas van ahí a unas reuniones en las que certifican, sin haber trabajado a fondo los expedientes, lo que les ponen sobre la mesa, ¿no? Y creo que hay una experiencia donde cuando hablas, y ahí sí que hemos podido entrevistar a distintos representantes en distintos consejos de estas características, lo que te vienen a decir es, no, a mí me llaman, voy y digo amén, pero hay muy pocos que se involucren de una manera activa. Podríamos exigirles más responsabilidades también, pero la realidad es que creo que este modelo no está funcionando, ¿no? O sea, no está funcionando si lo que busca es que esa diversidad enriquezca las decisiones, ¿no? También podríamos hablar de los requisitos exigibles para sus miembros, que en general, pues también creo que ha salido ya, ¿no? Juristas de reconocido prestigio y competencia profesional. O sea, en general suelen ser bastante genéricos, salvo que hay algunas, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde se establece un periodo de años que objetivan de alguna manera esa experiencia, pero en general, bueno, y la Comunidad de Madrid, originalmente, que ese requisito de 10 años se ha eliminado en la reforma de la ley también, ¿no? Es un elemento que podría parecer secundario, pero creo que de alguna manera sirve para objetivar, como se ha visto en otros organismos, sirve para objetivar esa experiencia, ¿no? No me enrollo más. En además de la forma de elección, creo que la duración es otro elemento determinante, como también hemos visto que a la hora de la verdad lo que blinda el ejercicio de la función por parte de los consejeros tiene que ver con no ajustar su mandato a las legislaturas o al tiempo de las legislaturas y los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido creo que el esfuerzo de establecer plazos más amplios que acaben generando una vida propia para el Consejo y esa independencia de los equilibrios políticos de cada momento es una experiencia positiva, ¿no? Hay algún modelo que tiene que ver con las renovaciones parciales que me generan más dudas, pero que a lo mejor también, además de incluir el elemento temporal, incluyen ese segundo elemento de que no se renueve en bloque el Consejo y de alguna manera introduce un elemento de aleatoriedad en el tiempo, como ocurre con otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, que acaban facilitando también pues esa independencia, ¿no? Otro elemento básico es el de la dedicación. Aquí yo no soy ejemplo porque está en dedicación parcial, pero creo y no tengo dudas de que la dedicación tiene que ser exclusiva. O sea, que me parece que esto ha cogido suficiente entidad que creo que requiere
o dedicación exclusiva o unas garantías de dedicación suficiente, porque si no acaba tensionando muchísimo a los consejeros, en mi opinión. O sea, más allá de que acaba obligando a los consejeros a llevar a cabo una labor hercúlea, por decirlo de alguna manera, de sobreponer a su trabajo un trabajo extra que además cada vez tiene más entidad y además cada vez tiene más volumen y por tanto acaba condicionando, no digo la calidad del trabajo, pero sí al menos las condiciones de vida de las personas que están en esta situación, ¿no? Porque creo que no hay ningún consejo ahora mismo en España que no tenga, o sea, volumen suficiente para esta dedicación, ¿no? Bien, ahí tenéis los cuadros. El ámbito de las incompatibilidades, aunque se plantean en términos generales, pero se corresponden con la habitualidad. Otro elemento quizás son las incompatibilidades, donde el elemento quizá más a tener en cuenta es si hay una incompatibilidad o no con la pertenencia a un partido político, que es un elemento que algunos consejos de transparencia como el de Navarra incorporan y que puede ser tenido en cuenta. El elemento del cese creo que se podría reforzar en algunas de las figuras, donde creo que sigue habiendo, o sea, el caso de Madrid en este caso, por ejemplo, no es ejemplo, ¿no? Porque para cambiar a los consejeros ha hecho falta disolver el consejo y crear uno nuevo, que ha sido la única forma de justificar, o sea, de poder nombrar consejeros nuevos, pero creo que hay otras situaciones donde los consejeros o el director no están suficientemente blindados para garantizar su independencia. La potestad sancionadora va a hablar Joaquín. Nosotros somos un buen ejemplo de lo que se explicaba antes. Nosotros teníamos potestad sancionadora y realmente no la hemos ejecutado nunca, pero nos ha servido como instrumento de negociación permanente. O sea, cada vez que hablábamos con la administración en esta labor de mediación, el hecho de que tuviéramos potestad sancionadora siempre se ha convertido en un elemento que acaba activando una respuesta en la administración. Entonces, mi experiencia al menos es que incluso aunque no la ejerzas, porque como bien decía Isaac, a ver quién es el valiente que se atreve a meterse en ese lío y sin tener garantías suficientes, pero que incluso aunque no la ejerzas me parece que es positiva. Este sería mi mensaje. Es verdad que si llevas sin ejercerla 20 años a lo mejor deja de tener ese carácter, pero en mi opinión a nosotros nos ha venido muy bien y por eso pensamos que pienso que es un error haberla quitado en la reforma de la ley, ¿no? De los medios se ha hablado muchísimas veces y creo que no hace falta hablar más, pero me parece que es esencial vincular los medios con la autonomía. O sea, me parece que todos vinculamos los medios con la independencia, eso no está claro y cuantos menos medios tienes, menos independencia tienes. Es así porque acabas teniendo una necesidad de terceros para poder ejercer tu labor, ¿no? Antes se hablaba de Cataluña un modelo de 13 más 5. A mí me da muchísima envidia. Nosotros éramos 4 más 3 consejeros. Teníamos bastantes menos recursos, o la mitad de los recursos, pero también tenemos otras funciones que al final, pues me parece que es un equipo, o sea, que es imposible sacar a cabo, llevar a cabo en tiempo y plazo y con suficiente calidad con unos recursos tan pequeños. Pero independientemente de eso, que es un tema recurrente, a mí me ha parecido más preocupante durante estos años esa dependencia permanente de un presupuesto ajeno donde cada gasto dependía de un tercero, por mínimo que fuera, lo que te acaba incapacitando para decidir tus prioridades. Nosotros, para poner un ejemplo como muy gráfico, para poder llevar a cabo la función de transparencia activa, llevamos 3 años y medio, y no exagero, hemos estado 3 años y medio desde el primer día que llegamos intentando licitar una plataforma de 30.000 euros. Entonces, para conseguir que nos gastamos 30.000 euros, que se nos ha aprobado 3 veces en los presupuestos, no hemos conseguido que la administración, porque no tenemos esa potestad, que la administración del Parlamento Autonómico sacara el concurso y hiciera la licitación. Entonces, genera una frustración brutal, porque te acaba condicionando, estoy acabando ya, te acaba condicionando de una manera determinante, ¿no? Esto afecta a la RPT, afecta a otros elementos que creo que son básicos. Conclusiones. O sea, la heterogeneidad es un hecho, no hay un modelo único a seguir para lograr la independencia, ya lo he dicho al principio. Hay, creo, una cierta tendencia a imitar al Consejo Estatal, con una estructura basada en un órgano colegiado formado por una diversidad de miembros y otro órgano de presidencia o colegiado de dirección. Ya he puesto las pegas que creo que tiene eso. Y tenemos un problema de independencia en que, en mi opinión, se puede evitar, no sé si evitar, pero
con la personalidad jurídica propia, que aunque pueda parecer un elemento secundario, creo que acaba teniendo mucho peso en los elementos que acabo de poner de manifiesto, aunque no sea suficiente para garantizar, ¿no? Y en las propuestas de reforma, para consolidar el ejercicio de la función, profesionalizar la condición de miembro, apostar por una trayectoria profesional vinculada más estrechamente a la transparencia y alejada de la política, el sistema de mayorías reforzadas, impedir de forma expresa el cese del presidente, evitar que los mandatos de los miembros coincidan con el periodo de cada legislatura, disponer de presupuesto propio, poseer recursos materiales suficientes, mayor detalle en la regulación y garantizar la composición colegiada de las comisiones. Perdón por haberme pasado de tiempo y muchísimas gracias. Te has pasado 2 minutos, ¿eh? Bueno, ya, pero me he pasado. Bueno, para finalizar esta mesa tiene la palabra Joaquín Meseguer, que es secretario ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto y coordinador del Grupo de Transparencia de la FEM. Joaquín, cuando quieras. Genial. ¿Te pones? Sí, se voy a poner. Muchas gracias, Raquel, y gracias a Lorenzo y a ti también, Raquel, ¿vale? Por el trabajo que habéis hecho organizando este congreso, que aunque es de poquita gente, es de gente muy convencida. Y yo creo que eso debe valer por 2 o por 3, o sea que eso es lo que al fin y al cabo yo creo que sirve. Decía Rafa que gracias al trabajo del grupo de debate y de trabajo sobre la reforma de la ley se lo hemos puesto más fácil al gobierno. No sé si más fácil o más complicado. Yo creo que realmente ellos pensarán que no le hemos hecho ningún favor. Y sobre todo porque están publicadas las conclusiones. Si no hubieran estado publicadas, bueno, este es el poder de la publicidad activa, ¿no? Y de en un momento determinado darle a la tecla y que las cosas se vean y no se tengan ahí guardadas en un cajón, lo que permitiría en su caso pues desoírlas o desatenderlas. Pero están ahí publicadas y esperemos que no desaparezcan en una revisión o reforma del portal, diríamos, en el futuro. Ojalá se mantengan ahí. Si no, alguien habrá impreso, imaginamos esas conclusiones y se podrán seguir defendiendo, ¿no? Bueno, a mí me toca hablar de ejecución forzosa y régimen sancionador, algo de lo que casi siempre se habla pero poco se ve. Y quizá esta es una de las partes de la reforma de la ley de transparencia que hemos tenido que trabajar desde cero, desde la nada, porque la ley actual, la ley estatal, decimos, no aborda esta materia, ¿no? Aquí abrazo partido con Manuel Villoria, mi querido amigo con el que he tenido que compartir el análisis de esta parte de la ley, pues hemos lanzado una propuesta escrita, diríamos, de texto articulado, algo que quizá distingue a otras partes que correspondían a otros ponentes del grupo de trabajo, aunque obviamente el resultado final pues es decisión y es consenso de todos los que allí estábamos trabajando, ¿no? A mí me gustaría empezar por decir que la dificultad de esta parte, diríamos, de la ley o su complejidad potencial no nos debería llevar a la inacción. Es verdad que siempre que hablamos de régimen sancionador se nos ponen los pelos de punta, aunque todos en el fondo de alguna manera desearíamos tener esa posibilidad en un momento determinado castigar al menos al que de forma recalcitrante pues desoye o desatiende una y otra vez los mandatos, las obligaciones de la ley de transparencia, pero es verdad que si nos encargan la redacción, diríamos, al detalle de un régimen sancionador, decimos que pasa el siguiente, ¿no? Esto es verdad que supone, o la complejidad de estos sistemas supone muchas veces el no abordarlos, pero yo creo que no debemos de pasar por encima de ellos sin al menos tomar una decisión sobre estos sistemas, ¿no? Pensando en las entidades locales, porque en parte yo represento aquí a una organización que también trata de trabajar trabaja por difundir y por impulsar lo que es la transparencia, la gestión de la transparencia de las entidades locales. Y yo siempre, de alguna forma, insisto en la necesidad de que Estado y comunidades autónomas, que son quienes tienen capacidad legislativa, piensen en los más pequeñitos a la hora de tomar decisiones en este ámbito. Quiero decir, una entidad local no puede, a través de sus normas locales, una ordenanza, diseñar un sistema sancionador en esta materia, y tampoco puede imponer multas coercitivas como medio de ejecución forzosa cuando se desatienden pues, obligaciones en esta materia. Necesitan siempre la ayuda de otro, que en este caso será la del Estado o las comunidades autónomas, que son las que, a través del dictado de normas con rango legal, pueden obviamente habilitar a otros a la imposición de multas coercitivas o a la instrucción de un
procedimiento sancionador y la imposición de sanciones. Con lo cual, eso lo primero, pensemos en los que no tienen la capacidad normativa de tomar estas decisiones y permitamos que al menos ellos puedan hacerlo si así lo desean, ¿no? Y esto tiene que ver, como decía, con la tipificación de infracciones y sanciones, cosa que no puede hacerse con normas de rango reglamentario, y también, o tampoco pueden, obviamente, adoptar, como decíamos, medidas de ejecución forzosa, como son las multas coercitivas, dado que la Ley 39/2015 exige una norma de rango legal, ¿vale? Es verdad que la Ciudad de Madrid es quizá una excepción en esto, en la medida que la ordenanza del año 2016 sí que prevé la posibilidad de imponer multas coercitivas ante incumplimientos de obligaciones en esta materia, pero lo es excepcionalmente porque la ley de capitalidad, en este caso, sí que permite que el ayuntamiento a través de ordenanzas locales pueda incorporar este tipo de medidas, ¿no? Pero ninguna otra entidad local, no sé si la Carta Municipal de Barcelona permite hacerlo al Ayuntamiento de Barcelona, ninguna otra entidad local en nuestro país puede hacerlo, ¿no? Navarra y Comunidad Valenciana en esas dos leyes de esos 2 años pues también tipifican, diríamos, o permiten no solamente la instrucción de procedimientos sancionadores, sino también la imposición de multas coercitivas. Hay otras 8 leyes autonómicas que también contemplan regímenes sancionadores, pero multas coercitivas en concreto solamente estas 2, ¿no? Bueno, uno de los temas de debate en el grupo de trabajo ha sido concretar cuál debe ser el alcance de la normativa básica, respecto especialmente de esos 3 aspectos. Y esta es una cuestión que yo creo que no es poco compleja, ¿no? Que probablemente tendrá que abordarse pues, con mucho detenimiento en el caso de que el Estado finalmente decida incorporar un régimen sancionador a la ley estatal, ¿no? a la ley actual en vigor. Primero, decidir qué infracciones y sanciones son básicas. Aquí hablamos mucho sobre esto y concluimos que solamente las muy graves debían de tener carácter básico, un poco siguiendo el modelo quizá, aunque son materias totalmente distintas al texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, donde solamente las muy graves son básicas para todas las administraciones. También lo que se refiere a la regulación del procedimiento. Nosotros pensábamos en un modelo de procedimiento pensado para el Estado, pero obviamente hay, como he dicho, 10 comunidades autónomas que ya tienen establecido un procedimiento. Hay que ver en qué medida una decisión del Estado actualmente podría desplazar lo que ya está regulado a nivel autonómico, y también respecto a la competencia sancionadora. Ya sabemos que actualmente, creo, ningún Consejo de Transparencia como autoridad independiente de control en esta materia tiene competencia sancionadora propiamente, y habría que decidir obviamente si atribuir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno este tipo de competencias supondría al mismo tiempo atribuirlas a los restantes comisionados o consejos de transparencia autonómicos. Es verdad que bueno, esto lleva, como digo, un esfuerzo reflexivo bastante importante y habría que verlo con un poquito de calma y de cuidado. Aquí hay una cuestión sobre la que yo creo que tantas opiniones como personas trabajamos en este ámbito. Rafa también ha aludido de pasada a ello, y es, ¿debe de existir aquí un régimen sancionador? Además, un régimen de ejecución forzosa, multas coercitivas, uno u otro o los dos al mismo tiempo. Bueno, como os decía, tantas opiniones como personas lo hemos podido contrastar. Fran Delgado, presidente de Acreditra, y yo mismo como autores de un trabajo muy bonito, muy pasional, muy emocional, al que hemos puesto fin este mismo mes, que ha sido 17 entrevistas a las 17 personas clave en esta primera década de transparencia en nuestro país, ¿no? Personas que provienen de la sociedad civil, de la política, profesionales de la administración, profesionales de los medios de comunicación y académicos. O sea que un poquito esa visión poliédrica que decimos en esta materia, ¿no? De las personas preguntadas sobre esto, yo creo que nadie estaba pensando en un procedimiento sancionador, y algunos de ellos pues, han tenido una experiencia muy intensa y cercana, digamos, como protagonistas en esta materia, ¿no? Estoy pensando en Anabel Beltrán, ex secretaria del Consejo de Transparencia aragonés, en Manuela Carmena, incluso en académicos como Severiano. Una pena que no esté ahora aquí para que él expresara en viva voz un poco su opinión, ¿no? Quizá Severiano ha sido el único que, coincidiendo ahora con Rafa, que no sabía su opinión, venía a decir que cómo no vamos a tener un régimen sancionador, aunque sea por coherencia, ¿no?
aunque después a la hora de la verdad pues tampoco vayamos a iniciar procedimientos sancionadores y funcione más como una amenaza, ¿no? Porque está ahí siempre una espada de Damocles, digamos, flotando en el ambiente, pero que nunca acaba, diríamos, de caer. La mayor parte de las personas, como os decía, entrevistadas, quizá ni siquiera optan por un sistema alternativo de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa, sino insisten en la labor de docencia, de pedagogía, de difusión de la cultura, pero ya llevamos 11 años así y nos hemos dado cuenta de que esto funciona un poquito así, de aquella manera, que hay algunos que no quieren oír hablar y aunque escuchen o por lo menos parezca hacerlo, parezca que lo están haciendo, pues no hacen caso absolutamente a nada de lo que se predique, ¿no? Bueno, yo me sitúo un poquito en esa tesis, ¿no? De cómo no un sistema sancionador cuando estoy imponiendo una obligación normativa de hacer algo y se incumple una y otra vez, pero es verdad que quizá hay que pensar en otros medios alternativos, ni siquiera los medios de ejecución forzosa. Yo creo que fiar la garantía de la ley estrictamente a un medio de ejecución forzosa tampoco es algo, digamos, muy loable, digamos, no es, en mi opinión, muy sostenible. Creo sí que en caso de existir un régimen sancionador tiene que ser menos formalista. Yo creo que el principal inconveniente que tenemos a la hora de abordar este tema es el rigor que se exige en la tramitación de este tipo de procedimientos. No digo que tengan que serlo menos, obviamente no cabe otra forma, otra posibilidad, teniendo en cuenta que son procedimientos especialmente garantistas, donde la contradicción tiene que quedar asegurada como principio, pero creo que a lo mejor sí que podemos desnudar este tipo de procedimientos de cuestiones que no añaden, no aportan nada, sino que podríamos economizarlos, ¿no? Y sobre todo garantizando la imparcialidad, diríamos, de los procedimientos, garantizando al mismo tiempo una mayor intervención del órgano garante o externo de control. Ya sé que los que estáis aquí y que asumís estas funciones normalmente decís, ya lo único que me faltaba era tener que ejercer este tipo de potestades, pero es verdad que es en los que estamos siempre nosotros pensando como garantía de mayor imparcialidad, ¿no? O teniendo competencia resolutoria, seguramente diréis no, ni de coña, o garantizando que tengan una intervención necesaria en este tipo de procedimientos. Y yo recuerdo cuando debatíamos este tema en el grupo de trabajo, planteábamos, oye, que tengan una capacidad de proponer de forma vinculante la apertura de un procedimiento sancionador. Si va a ser cada uno de los sujetos obligados quien se va a tener que sancionar a sí mismo, obviamente ninguno va a abrir motu propio este procedimiento, pero que al menos el órgano de control pueda decidir, oiga, usted lo va a abrir, ahora verá usted cómo lo instruye, ¿no? Y después permitir que tengan una intervención también a posteriori sobre el procedimiento, dictaminando o informando sobre las propuestas de resolución del procedimiento. Obviamente no una capacidad vinculante de dar su opinión sobre la propuesta de resolución, pero sí decir, oiga, esta propuesta no se sostiene porque la instrucción, a la vista está, pues no ha sido, diríamos, imparcial, no ha sido independiente, no ha cumplido con las garantías mínimas para que este procedimiento pueda ser exitoso, ¿no? Bueno, más cuestiones. Multas coercitivas, ¿en qué casos? Bueno, allí donde las leyes de transparencia enuncian claramente obligaciones de hacer, diríamos, en esta materia, obviamente en el ámbito de exigir a los sujetos obligados al suministro de información el cumplimiento de esa obligación de suministro, artículo 4 de la ley estatal. También en la ejecución de resoluciones firmes por parte de los comisionados, tanto la ley navarra como la ley de la Comunidad de Madrid lo prevén. La ley de la Comunidad Valenciana, la ley de la Comunidad de Madrid no prevé la imposición de multas coercitivas. Y también en el caso de otro tipo de obligaciones que están también en la ley y de las que no se ha pensado la posibilidad de imponer este tipo de multas, ¿no? Por ejemplo, la publicación de resoluciones denegatorias de acceso, habida cuenta de que da la impresión de que algunas administraciones no están cumpliendo con esta obligación porque por el volumen de lo que se les solicita parece improbable que no hayan denegado nada y por tanto no debieran de haber publicado estas resoluciones denegatorias. Creemos que este es el ámbito, digamos, por naturaleza donde debería de poderse imponer este tipo de multas, ¿no? También sería necesario concretar la responsabilidad sancionadora y esto es algo que se debatió en el grupo de trabajo. Es verdad que fue el último día en la sesión presencial, íbamos muy apurados, Yolanda lo sabe y yo creo que no abordamos con la reflexión necesaria de determinados temas. Es verdad que Manuel no estaba aquel día, encima yo tenía que defender esto solo y digo, bueno, estoy aquí frente al peligro. Pero yo creo que aquí deberíamos haber reflexionado un poquito más sobre esto. Se llegó a la conclusión de que en materia de publicidad activa la responsabilidad tenía que recaer en el sujeto obligado, esto es en la administración,
sin concretar una persona en especial. Y en materia de acceso a información pública sí que cabía la posibilidad de concretar una persona física titular del órgano al que le compete la resolución del procedimiento y por tanto sí que podíamos señalar a una persona en concreto. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que en materia de publicidad activa no se pueda señalar a alguien en concreto y para eso precisamente los catálogos de información pública, que es otra de las propuestas que el grupo de trabajo ha hecho y que posiblemente se incorporarán en la modificación futura de la ley estatal. Los catálogos de información son aquellos instrumentos que permiten decir usted es responsable de publicar o de suministrar esta información de cara a su publicación. Y yo creo que ahí hay una concreción suficiente para apuntar un responsable titular, diríamos, de un órgano como, digo, y valga la redundancia, responsable del incumplimiento de una posible obligación de publicidad activa. Si no, esto no va a ser posible llevarlo adelante. Es decir, que siempre sea la administración a la que tú perteneces la que corra, diríamos, con el coste que supone que tú hayas incumplido con tus obligaciones de garantizar que una información se publique activamente en un portal, pues al final sale gratis para el incumplidor, ¿no? Ahí digo, los incumplimientos tienen que doler un poquito en el patrimonio de los responsables, y hablo de responsables personas físicas. En el patrimonio jurídico, porque una persona no pueda volver a ser nombrada, diríamos, titular de un órgano directivo, porque se le ha impuesto una sanción de cese, diríamos, en esa titularidad, o en su patrimonio económico, que tenga que pagar una multa económica. Yo creo que las cosas nos irían de forma muy distinta si esto fuera posible, ¿no? Y es a lo que todo el mundo teme y nos echamos la mano a la cabeza cuando diseñamos o proponemos un régimen sancionador que llegue al bolsillo, diríamos, de personas físicas. Pero esto yo creo que tiene que acabar siendo un poquito así, ¿no? También hablamos de la proporcionalidad, porque habíamos comprobado que algunas veces las sanciones a imponer a entidades privadas obligadas al suministro de información eran mucho más gravosas que las que imponíamos a personas titulares de competencias públicas dentro de la organización. Obviamente tiene que haber ahí una proporcionalidad, no puede ser más grave el incumplimiento de una entidad privada en materia de transparencia que la de un sujeto público. Y también nos dimos cuenta de que teníamos muchos problemas a la hora de tipificar infracciones en tipos que están construidos en base a conceptos como la reiteración y la reincidencia. Si decimos que una infracción muy grave es aquella que es la tercera comisión de una falta grave, tenemos que hacer factible que efectivamente ese tipo se pueda imponer, porque si tenemos que esperar a que la resolución se haya dictado, que sea firme, para que se pueda tomar en consideración como reincidencia o reiteración para la construcción de tipos más agravados, pues eso va a ser mucho más complicado. O sea que esto realmente es muy complejo, ¿no? Pero tenemos que intentar conseguir definir o enunciar tipos infractores que sean factibles en la realidad, que no sean irreales, porque va a ser imposible imponer una multa muy grave si obviamente se construye sobre la reiteración o la reincidencia, que exigirá plazos muy graves, ¿no? En materia de sanciones proponíamos las de buen gobierno, pero es verdad que existe la posibilidad de pensar o imaginar pues otro tipo de sanciones, ¿no? Como la prohibición para ser beneficiario de ayudas y subvenciones, cuando se trata de entidades colaboradoras, entidades privadas, e incluso para administraciones públicas que también reciben subvenciones, diremos, de otras administraciones públicas. En Aragón, precisamente, se certificaba el incumplimiento de una resolución firme dictada por el Consejo de Transparencia como un incumplimiento de cara a la percepción de subvenciones por parte de la comunidad autónoma, diríamos, destinatario entidades locales. Esa yo creo que es una buena idea. Me diréis que soy un malvado diciendo que esto me parece una buena idea, pues que de alguna forma tenemos que pillar por algún sitio a los sujetos responsables que son netamente incumplidores, ¿no? O incluso imponer multas, prohibiciones para contratar con la administración pública. Que la propia ley de contratos, igual que en la ley general de subvenciones, se pueda prever la prohibición para ser beneficiario o ser, diríamos, contratista de la administración pública. Yo creo que hay que avanzar un poquito por esa línea. Y después, finalmente, un llamamiento a estar alerta ante posibles retrocesos. Rafa, aquí flota en el ambiente, digamos, la próxima desaparición o extinción del Consejo de Transparencia y Participación actual de la Comunidad de Madrid, pero sabemos que en la modificación que ha habido a finales del año pasado también hay una modificación importante que afecta al régimen sancionador. Se elimina el régimen sancionador existente en la ley autonómica de la Comunidad de Madrid para pasar a ser el de buen gobierno, que todos sabemos que es un procedimiento fallido porque es prácticamente inédito en el ámbito del buen gobierno, sin llevarlo a la transparencia, en el ámbito del Estado. Así que nada, de una forma muy motorizada y muy express, estas son un poquito las conclusiones que quería compartir con vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Abrimos ahora el turno a intervenciones. Ahora creo que llevamos esto de aquí. Hola, soy Israel, soy del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Quería plantear, Joaquín, precisamente, cuando me ha llamado la atención cuando hablaba de que las infracciones fueran factibles. En el caso de Andalucía, Andalucía tiene un régimen sancionador, el Consejo no tiene competencia, si bien puede instar la incoación de un procedimiento sancionado. En algunos casos nos encontramos que los tipos son excesivamente factibles y tenemos un verdadero... Porque hemos hablado por la mañana de incumplimiento sistemático de las obligaciones de publicidad activa y en algunos casos del derecho de acceso. Pero claro, no hemos hablado de por qué se incumple. Nuestra realidad es que hablamos con ayuntamientos que nos dicen, no, mira, que el secretario viene una vez por semana. Y como comprenderán, antes que pagar las nóminas, o pagar la luz, el agua, etc. Entonces, con tipos infractores como tenemos el incumplimiento tardío del derecho de acceso, del acceso al plazo, y ahora tú dices, y ahora yo le voy a abrir un sancionador a estos pobres desgraciados, con perdón de la expresión, a ayuntamientos de 500 habitantes, que tienen las mismas obligaciones que uno de 100.000. Entonces los tipos muy factibles también pueden ser muy preocupantes. Estupendo. Nunca había pensado yo en esa alternativa, que es toda la contraria, ¿no? El problema es cuando son especialmente factibles los tipos. Bueno, yo creo que ahí probablemente se impondría una revisión del régimen sancionador, quizá para determinados sujetos, no tiene que ser el mismo para todos. Y yo creo que en el grupo de trabajo hablamos de esto, ¿no? Y de la posibilidad de que existiera una excusa, digamos, argumentada, no obviamente arbitraria ni discrecional siquiera, de poder decir, oiga, es que con los recursos y los medios que yo tengo no puedo, diríamos, atender especialmente obligaciones de publicidad activa, no tanto de acceso a información pública, porque es verdad que aún yo representando también en parte a la FEM, al grupo de trabajo de transparencia y acceso a información pública, soy muy beligerante con aquellas entidades locales que dicen, nosotros no podemos cumplir con la transparencia, ¿no? Y siempre les dices, ¿por qué? Dice, porque obviamente este volumen de información, digo, pero si vosotros tenéis un contrato menor al año, aprobáis una ordenanza cada 4 años, obviamente el presupuesto lo tenéis y lo tenéis que publicar en el boletín oficial, ya está en el boletín oficial publicado, es decir, en realidad las obligaciones de publicidad activa que recaen sobre las entidades pequeñitas y con pocos recursos locales, digamos que las pueden cumplir muy fácilmente. Creo que en la ordenanza tipo de transparencia, pensando en entidades locales pequeñas y medianas, esto es, las que están por debajo de 5.000 habitantes, hemos dicho, oiga, la actualización cada dos veces cada año, ¿no? O cada semestre. Yo creo que eso no es un trabajo, diríamos, penoso ni muy costoso para alguien que la mayor parte de la información que va a tener que publicada ya la tiene, diríamos, elaborada. No hay ningún trabajo de confección, no hay resoluciones de compatibilidad. RPT son 2 puestos de trabajo en el mejor de los casos. Es decir, no hay un gran volumen. Lo que hay es, digamos, una falta de convicción y de compromiso con esto que al final siempre está al final, diríamos, de la lista de obligaciones que tú tienes que cumplir. Entonces, bueno, yo optaría o pensaría en lo que debatíamos en el grupo de trabajo, aquí Yolanda también está para decirlo, y es una posibilidad de que con entidades con pocos recursos quepa la posibilidad, argumentada siempre, no arbitraria, de decir, oye, no he sido capaz de llegar a tiempo. A lo mejor para ellos puede haber un plazo mayor a la hora de resolver solicitudes de acceso, o incluso el compromiso o el apoyo ayuda de administraciones que decimos intermedias, como las diputaciones provinciales, que tienen que asistir a este tipo de entidades. Yo iría más por ese tipo de soluciones. Israel. Lorenzo. Comentaba ahora Joaquín, en Cataluña nos encontramos exactamente con la misma problemática, ayuntamientos pequeños que nos dicen que viene el secretario una vez cada 15 días, pero nuestra ley permite y fomenta, por ejemplo, el uso de fórmulas consorciadas o mancomunadas para poder atender las obligaciones de transparencia activa o incluso la tramitación de solicitudes de acceso que están todavía inexploradas. Cuando lo comentas o incluso les dices, ve a la Diputación que te pueden echar una mano, es que tampoco tienen mucho interés en recibir esa ayuda. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a lo que comentaba Rafa, cuando nació la GAIP se hizo un estudio de dimensionamiento sobre qué recursos eran necesarios para tramitar un volumen, pongamos, de 700 expedientes. En el 2015
2014-2015, 700 expedientes, eran 5 vocales más 25 personas. Claro, estamos a 2023, tenemos una proyección que a malas vamos a llegar a 1.700 expedientes este año, 5 más 3, es decir, nunca hemos llegado al dimensionamiento mínimo que se previó al inicio. Nada, muchas carrillas. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Ahí, vamos, como estás hablando, tú dices, hombre, ya me gustaría estar como Cataluña, y ya me gustaría estar como el peor de los de España, porque nosotros, con perdón, esta mañana había alguien por ahí, pero básicamente somos una mesa. Somos una mesa. Estoy exagerando que en alguna ocasión hemos llegado a tener 4 personas y ahora creo que estamos en 2. Que el viernes despedimos a una letrada, pero bueno, no vamos a contar las penas, que no es de lo que se trata ahora, porque ni siquiera los que están bien, como pueda ser Andalucía o el Consejo Estatal nos decía en un congreso, es que tengo un problema para ejecutar los presupuestos, para alguien de intervención, pero bueno, al menos tienes presupuestos. Pero bueno, no quiero hacer chascarrillos porque bueno, al final casi con una mesa y un pequeño soporte se pueden hacer muchas cosas en el ámbito de la transparencia, salvo en el ámbito del control de publicidad activa, lo tenemos ahí olvidado, la raíz no tiene su competencia, entonces no tiene ningún problema, pero el resto teóricamente tenemos competencia en eso y básicamente vamos a reclamaciones de que falta algo, pero no hacemos prospectiva y de oficio política, salvo el de Canarias, que es una pena que no está aquí, porque la salud es un poquito complicada, pero es quien más ha trabajado el tema de publicidad activa. Dicho lo anterior, por algunos de los aspectos que has abordado, Miguel Ángel pues, se centraba en temas de transparencia activa, y que has comentado el caso de la Comunidad Valenciana, que claro, aquí hemos pasado de 2 pelucas a calvo, porque la carrera absurda de decir, pues yo soy más chulo que un 8, entonces yo voy a obligar más a publicidad activa, entonces nadie lo cumple, llegó al paroxismo. Y entonces, pues en la Comunidad Valenciana, con cierta sensatez, dijeron, pues bueno, vamos a obligar a la Generalitat, que tiene medios, a que cumpla, y el resto un poco lo que quiera, pero claro, ha pasado de 2 pelucas a calvo. Hay técnicas bastante sencillas para diferenciar el tipo de entidades locales por volumen de población, por naturaleza jurídica, etcétera, para que cumplieran más. Ahí sí que veo una regresión, pero creo que para pensar en la ley estatal, creo que aunque en transparencia activa ahí prácticamente lo básico es lo mínimo y tal, pero sí que creo que podría establecer algún sistema de tamaño de municipios o lo que sea, o algo para impulsar a que haya cordura a la hora de obligarles, pero con cierta proporcionalidad. Creo que en temas de transparencia, yo en el trabajo que hicimos para el centro, hice una serie de propuestas, porque hoy por hoy los portales de transparencia no todos son iguales, pero como en general son malos, la transparencia vive de Google. Entonces vive de Google y en cambio jamás se le ha dado forma jurídica en España, salvo creo que en una época, no sé si en Baleares hubo alguna circular, al acto de desindexar. Desindexar, es decir, decirle al robot de Google que eso no aparece ante sus resultados. Entonces eso no tiene ninguna forma jurídica y puede llevar a que en Google, sin que nadie formalmente lo haya decidido, no aparezca nada del portal de transparencia. Es tan sencillo como decir, aquí en Google no metas tus narices y Google sale. Entonces a eso creo que hay que darle forma jurídica, porque también puede ser una medida de proporcionalidad, porque en temas de transparencia hay elementos de impacto, de peligrosidad y de riesgo de que aparezca algo totalmente indexado en Google o no, es decir, que pueda estar, pero para quien lo busque dentro del portal, con alguna serie de parámetros, igual que pasa con las bases de datos, el derecho al olvido, pero que no esté totalmente en abierto a la búsqueda de Google. Entonces, ese tipo de medidas podrían ser útiles. En cualquier caso, creo que en transparencia activa, lo ha mencionado Jesús, yo creo que aquí se ha de insertar en lo que es la transparencia en el diseño. El diseño, porque mantener portales de transparencia, si tienes toda la gestión mal, pues es muy difícil y actualizarlo. Puedes tener un día y decir, mira, hoy he cumplido, pero mañana ya se desactualiza. Hay que conectar a bases de datos, hay que analizar automatizadamente. Entonces, ahí habría que sembrar desde abajo para que tanto la transparencia activa como el derecho al acceso. Y entonces, lo que pasa es que no pasamos en España de la mera proclamación del principio de transparencia activa, que no está mal, es un paso, pero ahora ya habría que empezar a generar obligaciones concretas. Incluso la ley estatal podría hacer algún pequeño paso para impulsar este paso, este avance
creo que sería importante también la regulación, por ejemplo, de la participación del DPO en el caso de la publicidad activa. Porque, claro, estamos hablando, hay algunos ámbitos de publicidad activa de cierta sensibilidad, de subvenciones de exclusión social, subvenciones con posible identificación de personas, que ahí yo creo que debería estandarizarse un poquito más. Pero bueno, esto es algunas reflexiones de las muchas que podría tener en el ámbito de transparencia activa, pensando el objeto de este congreso, en la reforma de la ley de transparencia estatal. Luego, en el ámbito de ejecución forzosa y ámbito sancionador, ahí pues ya señalamos bien, nosotros no hemos tenido miedo en ejercerlo, pero no hemos ejercido porque es bastante reciente la posibilidad de las multas coercitivas. Pero sí que le tenemos ganas a más de uno, porque no nos ha dado motivo desde... Sí, porque esto es como todo, tenemos 500 ayuntamientos y hay algunos pues, que cierran la puerta, ponen la resolución, cierran la puerta y las carcajadas. Da igual, pero son muy pocos, están localizados y entonces ahí sí que estaría bien poder ejercer este tipo de medidas. Hasta ahora, como en otras comunidades autónomas, lo más que hemos podido hacer es instar al procedimiento sancionador. Y ahí las carcajadas son muy grandes. Como has señalado tú, es tan difícil como levantarse tirándose de los pelos, levantarse del suelo. ¿Quién narices se sanciona a sí mismo? Entonces, claro, por eso yo hablaba que era casi ridículo, es otro tema, que la ley de gobierno, la parte de buen gobierno, pues yo prefiero no perder el tiempo, es una ley que no se aplica en ningún sitio, pues, pero en el ámbito de transparencia sí que puede tener algún efecto, el que haya alguna sanción o alguna... Tú has señalado y me parece interesante. Primero, participar en ese procedimiento y el incoarlo, son técnicas que se tienen visto. Yo sí que creo, por mucho que hablemos de pedagogía y todo eso, es importante la mera amenaza de que exista. Nosotros en nuestras... no nos hacen demasiado caso, pero en todas las comunicaciones recordamos que no hacerle caso al Consejo de Transparencia o no haber contestado en los muchos casos que ha habido silencio, que eso puede generar una reiteración que puede generar el que instemos un procedimiento con... Claro, lo recordamos y en algún caso yo creo que a las administraciones no les gusta que le recuerden eso. Creo que en Iberoamérica, que de esto tiene mucho más recorrido que nosotros, en muchos países es un delito efectivo y que se aplica. Yo entiendo que no es la vía por la que hay que acudir, pero pero que le exista la posibilidad, porque entre otros no se ha estudiado mucho la vía penal, pero Miguel Ángel sí lo ha estudiado, hay algunos delitos en nuestro código penal que inclusive jurarían, yo estaba buscando mientras estudiaba, en España hay una sentencia penal por no cumplir el derecho a acceso. No he encontrado ahora, la recuerdo de hace tiempo, no es el camino, pero el saber que existe ya a nadie, a ningún funcionario, y de ahí otro de los problemas enormes que ha habido es la individualización. Y ahí sí que la ley estatal también podría precisar o alargar la mano para que las leyes autonómicas lo determinen. Los alcaldes, en principio, son los responsables del ámbito municipal. Y luego, pues, las unidades de acceso, etc. Es decir, que los responsables, que saben que pueden tener algún tipo de responsabilidad, pues al menos no me puedo quedar expuesto. Sabemos que en la administración, aunque no se aplique el derecho sancionador, aunque no se aplique, pero existe. Y a nadie le gusta saber, oye, que aquí si pasa algo, puedo ser yo el responsable. Creo que ahí sí que se puede activar y has señalado las vías. Te voy a preguntar, porque si no me equivoco, has dicho de Navarra y Aragón, también de las multas coercitivas. En la Comunidad Valenciana y en Navarra, 2018. Pues a ver si las han utilizado alguna vez para... Sí. No es que sea muy necesario, pero a veces sí. La ejecución forzosa, yo ahora miro a Isaac, que está ahí, él hizo la tesis sobre estos temas, si no me equivoco, pero en el ámbito judicial. Es que el caso de la primera sentencia que hubo en España, quiero recordar, aplicando la ley de transparencia, era el caso de Samuel Parra, que él ha protagonizado varios, que pidió la información de los gastos de una noche vieja con la Radio Televisión Española. Hubo resolución favorable del Consejo Estatal, hubo sentencia ratificando, y tardaron 3 años, y él me llamaba y yo preguntaba a secretarios judiciales y todo, y decía, yo ya no sé qué decirte. Es que preguntaba, es que incluso sentencias judiciales no se ejecutaban. Y ahora he mirado y al final, pues sí, con condena en costas o no sé qué. Es decir, que no es un tema, las estadísticas que has dado hoy, habría que ver también cuántas sentencias se ejecutan. Es que no es un problema inexistente, es que hay algunas que se han negado a facilitar la información incluso con sentencias. Entonces sí que creo que algunas medidas se han de adoptar.
Yo aprovecharía, por último, porque tiene bastante que ver, lo metimos en la mesa anterior a Isaac, pero algunos de los datos sobre la accesibilidad pues tienen bastante que ver. No voy a hacer ahora todas las preguntas para no acaparar mucho más, pero de los datos que has dicho hoy, me ha llamado mucho la atención al mencionar que había una cantidad muy alta de personas que no repiten, son peticiones que son diferentes, pero eso lo has anudado a que el tema de que no eran en interés público, sino que eran más en interés privado. Yo esa correlación no la he entendido en absoluto. No la he entendido, pero me ha generado curiosidad porque yo lo he ejercido una vez, un derecho de acceso en un portal, y era un tema de total interés público. Pero debe haber muchas personas, tenemos 47 millones de personas. Digo esa correlación, no sé si... Y nada, no quiero extenderme mucho más, y si hay lugar, pues volveremos con más temas. Muchas gracias. Lorenzo, Jesús quería intervenir. ¿Quién? Jesús. Isaac por detrás también. Sí, el planteamiento va a ser, voy a simplificar mucho para la polémica. Realmente, pero no es del todo así, ¿no? Yo no soy partidario todavía de este paso, realmente. Porque digo que sería partidario de algún paso, pero en caso puesto de falta de colaboración de órganos, me parece muy aceptado desde lo que comentaba la comunidad, respecto de los concesionarios contratistas cuando no colaboran con el sujeto obligado, ¿no? Ellos son profesionales y ahí sí. ¿Por qué no soy partidario? Creo que todavía la responsabilidad está demasiado difusa. Es decir, yo cuando he escuchado que está pendiente un contrato de 30.000 euros para dotarte, ¿qué ocurre si tuviera una solicitud de información pública, de acceso a información pública? Tú necesitas esos 30.000 euros y no depende de ti. ¿Qué vas a hacer? Puedes dictar resoluciones o te defiendes jurídicamente, que no es tu trabajo. Entonces, creo que todavía es pronto. Creo que todavía es pronto. Y además, tan pronto es que creo que haríamos más invirtiendo en transparencia en sancionar la falta de transparencia. O sea, dotar a las entidades locales, grandes o pequeñas, de herramientas de transparencia, de diseño por defecto, una buena inversión. Lo otro me parece demasiado fácil. Y más es que lo hemos visto. Yo recuerdo ya cuando hubo una falta de justificación de inversiones comunitarias y estatales y autonómicas por parte de los ayuntamientos, grandes y pequeños, la solución fue muy fácil. Dice, no se le da la subvención al año que viene hasta el nuevo sistema de este año. ¿Qué pasó? Que hubo que sacar un decreto de ley para decir, oye, que lo que he dicho que no puedo. ¿Por qué? Porque era un trazo grueso y era una solución fácil. Entonces, si nosotros ahora nos ponemos con las multas coercitivas, yo quizá vuelvo a simplificar. Lo que me voy a encontrar es un universo de 1.200 sujetos obligados. Voy a perseguir a los que yo consiga meter en mi plan de inspección, para votar marco de diligencia razonable, que son los que van a ser objeto de multas coercitivas. Ya es un acordamiento que tengo que explicar bastante. Después me tengo que someter a un escrutinio de ciudadanos que persigan tratamientos concretos, que da igual, vuelve a acotar la acción de la multa coercitiva, y encima, como tiene la herramienta, me parece decir 300 veces que le ponga la multa coercitiva. Y si no se la pongo, el judicial no soy yo. Entonces, creo que todavía es demasiado pronto para una solución para poner un arma tan poderosa en manos de los sujetos. Creo que hay un entorno donde sería posible, porque si es maduro, porque las obligaciones están muy precisas, el tipo es muy preciso, no falta colaboración, pero creo que todavía es pronto y creo que la solución por ahora apostaría más por inversión. Apostaría más por inversión y además inversión decidida. No digo el norma, digo un presupuesto y digo a todos los niveles. Bueno, gracias. Bueno, tenía pedida la palabra antes de la intervención de Lorenzo, pero bueno, respondo. Bueno, esto, evidentemente, los datos son objetivos, la interpretación es totalmente subjetiva, aquí te lo tenía que haber dicho. Entonces, ¿por qué lo interpreto así? O sea, lo que tenía en la cabeza, no lo he explicado, uno de los criterios del Consejo de Transparencia respecto de las solicitudes de carácter abusivo es que son abusivas todas aquellas solicitudes de acceso que se apartan de la finalidad de la ley. Y el Consejo dice,
finalidad de la ley es someter a escrutinio y la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, conocer cómo se manejan los fondos públicos, conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. La inmensa mayoría, hasta con las resoluciones, aunque de una manera u otra se podrían reconducir muchas de ellas a estos elementos, pero yo cuando ejercí el derecho de acceso no lo hago porque quiera controlar la acción de la administración, porque me interesa el dato, o para ejercer un derecho mío, porque estoy participando en un proceso selectivo y quiero ver cómo ha puntuado esto, o en mi caso concreto como profesor, porque me interesa por una investigación que estoy llevando a cabo yo, mi finalidad no es esto. Entonces, para mí, el dato de que la inmensa mayoría de los habitantes sean nuevos y además únicos, indica que el derecho de acceso está sirviendo en la práctica como una mera herramienta para obtener información que puede ser de interés público, pero que sobre todo satisface derechos subjetivos, intereses legítimos, pero personales, individuales. Este es un poco el planteamiento. Y me sirve para justificar la afirmación en el sentido de que la finalidad de la ley es mucho más amplia de lo que se señala en la exposición de motivos. Debería ser mucho más amplia, precisamente por el poder que tiene la transparencia. Era un poco el planteamiento, no sé si está claro o no, pero... Luego, lo que quería decir respecto de bueno, las tres intervenciones, vamos, os felicito, coincido con todo lo que habéis señalado. Claro, digamos, a mí la sensación que me queda después de estudiar todo esto, después de oíros, pues es muy negativa, ¿no? Decía Rafa que, claro, que no hay un modelo óptimo de control. En realidad sí que académicamente podemos identificar elementos para un modelo óptimo de control. Lo que no hay es un modelo óptimo de control que quienes deciden, gobierno con el proyecto, parlamento con la ley, estén dispuestos a asumir. Un estudio que hice hace ya mucho tiempo, tengo identificados 3 elementos y dentro de ellos distintos criterios. Los enuncio muy rápidamente y pongo un ejemplo de cada uno de ellos para evidenciar cómo, por mucho que lo diga el legislador, siempre hay elementos que hacen que o bien la administración o bien el propio parlamento los frenen. Ejemplo, en relación con la naturaleza del órgano, la idea de la colegialidad, como tú señalabas, Rafa, para mí es una exigencia legal. El legislador estatal no está vinculado a sí mismo, por tanto, se podría haber creado un órgano estatal no colegiado, como de hecho ha ocurrido, aunque la ley la ley 32 de 2015 ya que es colegiado, vale. Pero las comunidades autónomas no. Si nos tomamos esto en serio, las comunidades autónomas estarían vinculadas y los órganos autonómicos tendrían que tener carácter colegiado. Y si nos tomamos esto en serio, deberíamos estar hablando de una inconstitucionalidad en las configuraciones. La colegialidad puede aportar un elemento objetivo de calidad de las decisiones, sí. Hay órganos individuales y unipersonales que son buenísimos. Andalucía, Comisión de Transparencia, por supuesto. No, pero quiero decir, si nos tomamos en serio la interpretación de la norma, se está incumpliendo porque está en el 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo y no pasa nada, ¿no? Un ejemplo, el tema de la independencia. Tú puedes señalar en la ley que el órgano será independiente, pero si no lo dota de autonomía, nadie sospecha de la calidad de las resoluciones de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso de Cataluña. Pero claro, si para pasar cualquier gasto necesitan del permiso porque carecen de un presupuesto propio, o el Consejo Estatal, que tiene presupuesto propio, pero a la hora de contratar necesita de casi 2 años para poder seleccionar a las personas, porque el procedimiento en el Ministerio de Administraciones Públicas está coartado el órgano, por mucho que tengamos un independiente con personalidad jurídica propia. Con relación a los miembros, profesionalización. Si nombramos a personas que el perfil mayoritario tiene que ser jurista, esto no, puede haber otros perfiles que aportan, ¿no? Ciertamente. Pero estamos hablando de un órgano que aplica la ley en resolución de conflictos. Tiene que haber un perfil eminentemente jurídico. Y además, en principio y en teoría, de expertos, ¿no? Pero claro, nombramiento del Parlamento. Si hacemos intercambio de cromos de tal manera que cada uno propone el suyo, vale, pues ya has cortado otra vez la lógica del sistema. Profesionalización. Si nombras a personas que, aunque sean licenciados en Derecho, jamás han ejercido como tal porque tienen una vida política pura y dura y además siguen siendo militantes del partido, como ocurre en la realidad, pues también estamos coartando el órgano. Sigo. Exclusividad de remuneración. Ley valenciana es otro ejemplo. Fenomenal. Empezaron sin cobrar un duro, luego percibían dietas, ahora hay exclusividad. No con la composición actual, sino con la futura. Pero equiparan al rango de director general. ¿Qué profesor universitario insigne catedrático de Derecho Constitucional va a aceptar dejar su cátedra por irse a complicarse la vida a un órgano? Entonces, ¿quién va a utilizar? Y ya por terminar, ¿no? Con relación a la función, básicamente 2 elementos: ejecutividad de resoluciones, régimen sancionador y la cuestión del control de la ejecución, ¿no? La cuestión del control de la ejecución es patente y Lorenzo ha puesto el ejemplo, ¿no? Es decir, si es que al final, si incumple si no pasa nada, e incluso si ejecuta si no pasa nada, y no pasa nada porque la ejecución no está personalizada, es decir, porque no hemos identificado quién es el concreto responsable y en consecuencia no le podemos aplicar las medidas sancionadoras o no le podemos aplicar
las consecuencias penales que están en nuestro ordenamiento jurídico, código penal, para que niños ejecute una sentencia, o multas coercitivas que también están, pues es imposible. Y respecto del régimen sancionador, o sea, es como el caso de Castilla-La Mancha. Ley pionera a la hora de establecer un régimen de infracciones y sanciones. Es perfecto. El incumplimiento previo reiterado de la resolución en plazo de las solicitudes es infracción muy grave. Ese es en el cargo y con imposibilidad de ejercerlo, por supuesto, una serie de años y además una multa bastante considerable. ¿Quién tiene la competencia? El consejero. ¿A quién va a sancionar? ¿Su secretario general? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que podemos identificar elementos objetivos, pero este es un tema tan sensible que en última instancia depende del poder político y de la voluntad de las personas. Y hasta ahora está funcionando, porque hemos tenido personas, y aquí estáis muchas de ellas, que os habéis tomado en serio esto, y bueno, pues que realmente, porque si echamos la vista atrás, en estos 10 años han cambiado para bien muchísimas cosas, y esto hay que decirlo, pero el recorrido pro futuro no es muy alentador, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Aquí me temo que el derecho tampoco tiene mucho más margen, es una cuestión de cultura, de compromiso ciudadano, de vocación política, de servicio público y de entender que es esto de la transparencia. Y perdonad por el rollo, pero decía que si no lo digo me reviento. Sí, bueno, yo como funcionario simplemente quería, bueno, funcionario y también miembro de algunas entidades de la sociedad civil, que yo creo que a lo mejor se ha puesto demasiado énfasis en el papel del individuo frente al ejercicio. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de la publicidad activa y de una ciudadanía activa que reclama una rendición de cuentas de los poderes públicos, tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil como demandantes de información y de transparencia, ¿no? Yo creo que cualquiera que tenga una mínima noción de derecho sabe que una norma que carece de sanción por su incumplimiento, su eficacia está muy comprometida, ¿no? Entonces yo creo, por eso me parece muy extraño que se pueda defender que los incumplimientos de una norma no conllevan una sanción, una consecuencia jurídica, ¿no? Entre otras cosas, no tanto porque no sancionemos al responsable municipal, sino porque dejamos a los ciudadanos, que son los destinatarios de esa información para el ejercicio de su ciudadanía, prácticamente inermes, ¿no? Es decir, voy a poner un sencillo ejemplo de hace unos días. Desde una asociación, nada menos, bueno, el Ayuntamiento de Calatayud, que es la cuarta localidad de Zaragoza, se abre un procedimiento de información pública de una modificación de una ordenanza. Modificación de ordenanza que aparece en el portal de transparencia y publicidad activa, pero aparece estrictamente el texto de la ordenanza que se quiere modificar. Allí, en el preámbulo, se dice que hay un informe del secretario municipal, que hay un informe del arquitecto municipal y que no están en el portal de transparencia, a pesar de que obliga, lógicamente, ¿no?, la ley de transparencia, porque son memorias o dictámenes del procedimiento normativo y son información de relevancia jurídica. Bueno, entonces, digamos que el incumplimiento de la publicidad activa está viciando o está lastrando el ejercicio de otro derecho, que es el derecho de participación ciudadana, el derecho a una participación por procedimiento normativo. Entonces, ¿cuál sería la sanción? O sea, el incumplimiento de la publicidad activa, por lo tanto, anularía el trámite de información pública, lo que nosotros hemos considerado. Este trámite de información pública sin el cumplimiento de publicidad activa necesario para que podamos ejercer nuestra participación, está diciendo de nulidad de la participación. Quiero decir que para mí es muy importante el derecho de acceso a la información, ¿no? Pero para mí es mucho más trascendente la publicidad activa porque conlleva una profundización en nuestro sistema democrático, en el sistema de participación ciudadana y en el ejercicio de la ciudadanía, me parece que es trascendental. Y yo creo que, teniendo un representante defensor del pueblo autonómico, es decir, a mí me parece que igual que la no contestación de las administraciones a los defensores del pueblo, que no conllevaba sanción, y sin embargo parecía que era un delito contra las instituciones públicas, ¿no? Pero claro, lo que hablábamos antes, es que si no hay un sistema sancionador administrativo, parece que la única opción es la vía penal, pero la vía penal está en última ratio y carece de sentido. Intentemos criminalizar comportamientos que son meras infracciones administrativas. Por tanto, yo creo que
que la vía fundamental es dotarnos de un sistema de sanciones y además clarificar bien claramente quién las impone y cómo, y sobre todo permitir también no solo esa incoación motivada del órgano, sino que los ciudadanos puedan denunciar cuando en el ejercicio de un derecho como el de participación ciudadana se encuentran con que carecen de la información necesaria porque se incumple la publicidad activa. La verdad es que, bueno, no sé si hay más preguntas, luego si eso te, vamos, has tocado. Yo digo, no voy a hablar porque, pero es cierto que, en fin, lo que has planteado tiene muchísimo interés. Si queréis, no sé, le damos paso a alguien, o no sé, o te hago una contestación rápida, ¿no? Vamos, yo respeto mucho, Jesús, la opinión tuya de que, en fin, consideras que aún es pronto y demás y tal. Mi opinión personal es que, en fin, que está un poco en la vida, te das cuenta a veces que estás como, cuando ya vas cogiendo años, como descubriendo la vida, descubriendo cosas y está todo inventado. Es decir, aquí, por ejemplo, uno de los primeros que sufrieron la falta de transparencia de la administración eran los jueces de la jurisdicción contenciosa. No había forma de que les enviaran el expediente administrativo. Y esto es así. ¿Cómo se solucionó eso? Claro, pues tú te vas al artículo 48.7 de la ley de la jurisdicción y automáticamente se identifica a la autoridad o funcionario responsable y se le impone una multa coercitiva directamente al juez a su patrimonio personal, no a la administración, que al final la pagamos todos. Y ese artículo fue lo que puso fin al incumplimiento sistemático que tenían alcaldes, consejeros y muchas administraciones, que al juez, que si no se le manda el expediente administrativo, ya me diréis cómo puede dictar sentencia, consiguió poner fin con ese abuso, ¿no? Entonces, es verdad que llevamos ya 10 años, hay muchas medidas y de hecho las que tú comentas son importantísimas también, de financiación, de impulso a las diputaciones provinciales, ahí a veces por cuestiones políticas no son reclamadas porque están gobernadas por partidos de distinto color y en fin, y no siempre prestan ese servicio necesario, y la formación y la concienciación es que no es incompatible. Lo que aquí se plantea es intentar, en los casos más recalcitrantes, pues empezar a aplicar ya medidas nacionales, sin excluir las otras, por supuesto. Porque también pensar que en la práctica, cuando hay un incumplimiento de la ley de transparencia, eso también genera, por ejemplo, yo lo veo mucho en ayuntamientos, que es la democracia más cercana al ciudadano, genera en el resto de concejales, en el resto de ciudadanos, una sensación de que no pasa nada, de que todo vale, de que al fin y al cabo tenemos tan asumido que la información no nos la van a dar, que eso genera, pues no solo la frustración, sino una desincentivación importantísima de cara a, yo no pierdo más el tiempo, no me tomen el pelo. Lo que comentas tú de las ordenanzas de transparencia, o sea, de transparencia de participación y tal, fijaros, vosotros que lleváis ya también mucho tiempo en esto, hay sentencias del Supremo que han anulado planes generales de ordenación urbana, instrumentos de importancia por no haber generado, por no haber hecho un trámite de participación ciudadana en condiciones, por no haber contestado motivadamente a las alegaciones, por haber hecho un paripé, en definitiva. Pero claro, aquí has planteado también tú otra cosa que es otra asignatura pendiente que tenemos en España, y es la justicia administrativa. Si tú tienes que esperarte a que el Supremo tarde, pues eso, 8 o 9 años o 10 a obtener una sentencia, pues ¿qué ocurre? Que esa ordenanza se pasa al rodillo, se aprueba y ahora luego aplica la sentencia. Porque como no tienes una justicia cautelar que ese abuso lo paralice, y si usted no ha publicado esas alegaciones o ese informe, no puede adoptar ese acto administrativo porque es nulo de pleno derecho, hasta que nosotros no nos demos cuenta que el incumplimiento de la transparencia genera un vicio de nulidad o de anulabilidad de los actos administrativos, seguiremos sin avanzar. Fijaros en materia de protección de datos como si en un contrato no se pone la obligación de respeto. El contrato, la ley de contratos dice que es nulo de pleno derecho. No hay ningún contrato administrativo que no meta lo de la protección de datos. Imaginemos que esto lo pudiéramos aplicar a la ley de transparencia. Pero se podría hacer. Otra cosa es la voluntad. Y luego lo que comentas tú también, que es una asignatura un poco pendiente, es que en muchos ámbitos el ciudadano pide la información, pero no se le reconoce legitimación. Pide tú una asociación, imagínate de estas que hay, si pierde el pleito hasta se le imponen las costas. ¿Qué asociación? ¿Quién tiene el dinero para poder recurrir? Ya no solo en términos de tiempo, sino en dinero. Claro, es muy difícil. Y si luego encima, otro defecto que tiene para mí nuestro sistema administrativo es que tú accedes a la información, pero con esa información no tienes legitimación, eres un mero denunciante,
en ámbitos donde se cometen muchas tropelías, desviación de poder, ámbito disciplinario, sancionador. Resulta que en materia penal existe la acción pública y en materia sancionadora tú no puedes ni siquiera impugnar un archivo injusto, no puedes ni siquiera con la información que estamos pensando, imaginaros, de personas afectadas por expedientes sancionadores, una actividad que hace ruidos, una actividad contaminante, y el vecino no puede decir nada en esos procedimientos sancionadores. Esos abusos hacen que el acceso a la información desde el punto de vista ciudadano muchas veces es que te impide el poder ejercer una defensa en condiciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí es verdad que hay que seguir aplicando estas medidas que en 10 años hemos aplicado, de financiación, de apoyo, de concienciación, de cultura, de formación de funcionarios, de formación de asociaciones civiles, pero también es verdad que ya hay muchos casos que incluso el propio Consejo de Transparencia, cuando ni siquiera le contestan a él en la fase de alegaciones, ya no sabe qué decir. Si llegamos a un sistema en el que el incumplimiento es la norma, ahí tenemos algún problema ya muy grave. El poder. No, vamos, ya he simplificado mucho. Yo lo que quiero decir es que el problema de la transparencia creo que todavía sigue siendo demasiado estructural y la responsabilidad demasiado difusa. Entonces, lo fácil para un parlamento que es, somos sancionadores y no invierto. Yo ya he resuelto y yo he cumplido mi parte, ¿no? Invertir mucho más. Yo no confundiría la falta de imposición sancionador de falta de reacción política, no es lo mismo, si una cosa jurídica puede ser muy variada. Y yo no descarto la penal. Yo los casos más sangrantes de falta de colaboración, ¿por qué no vamos a ir a una prevaricación o por qué no vamos a ir a eso? Pues tampoco descargo que se invalide una decisión administrativa o que se acuda a la jurisdicción contenciosa para disciplinar una institución. Lo que insisto es que todavía dejamos demasiados resquicios para que se escape un sancionador porque la responsabilidad es muy difusa. Entonces yo no buscaba la coartada del sancionador para evitar la inversión. Yo decía que estaba simplificando demasiado. Se pueden llevar las dos, pero para un parlamento que se va a ir dentro de un mes, resuelve su problema poniendo una sanción a un señor que no tiene 30.000 euros para generar la estructura. Entonces, se pueden hacer las dos cosas, pero creo que no puede ser la coartada para no invertir en transparencia, en unidad de transparencia, en transparencia desde su diseño por defecto. No puede ser la coartada porque estoy seguro que no lo va a solucionar, porque la verdad es difusa, es decir, cuando tienes un procedimiento de multa coercitiva, ya tiene una respuesta, y a quien se le pida su actuación no va a ser transparencia, va a ser defensa. Va a ser defensa, entonces no creo que sea lo suficientemente eficaz la sanción. Insisto, simplifico mucho y sobre todo creo que si es válido, yo creo que el ejemplo es el contencioso. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque era estructural, ahora ya nadie puede una excusa de no aportar un expediente cuando no conoce porque no quiere. Está jugando o por dejadez. Y yo creo que es un buen ejemplo, la falta de colaboración. Por eso, durante la comunidad me hablaba de la falta de colaboración del contratista, del concesionario. Esos son profesionales. Y eso tiene la obligación de invertir en aportar. Y si no, se les puede sancionar. A mí me parece que está muy clara la responsabilidad, no está difusa, está muy clara, una persona jurídica. Pero exigirle un alto cargo, responsabilidades con su patrimonio, cuando el problema es estructural, me parece que no va a ser de todo, o puede ser estructural. Mi experiencia es que, aunque no sea estructural y tenga medios, se buscará los medios de que sea estructural y será defensa, y ejercerá defensa más que colaboración, ¿no? Pero es lo que comentabas tú esta mañana, depende. Es decir, habrá casos que ese alto cargo no tendrá ya motivo para retener la información, para no darla, y cuando ese alto cargo sepa que el comisionado, el consejo, tiene la mera posibilidad de imponerle una multa a su patrimonio, dirá, ¿cómo? Perdona, a mi patrimonio tendrá que justificarlo muy mucho. Es que aquí, ¿sabes qué ocurre? Que yo muchas veces veo que hay situaciones de arbitrariedad. O sea, de que no es, bueno, un déficit, no, es que yo creo que, y de eso, bueno, Lorenzo habrá visto casos muy, en fin, y Rafael y tal. Lo vemos, es decir, claro. Por eso es mi experiencia, es decir, yo lo creo, al menos en el universo que nosotros contemplamos y vemos la patología, obviamente, en las reclamaciones, no lo veo ni el problema ni la solución, es decir, yo tengo un señor que me ha amenazado a mí, llevarme a la fiscalía por reclamarle un expediente 10 veces, y una secretaria le manda llorando, porque yo le he pedido que instase un disciplinario. Mira, es que no tengo manera, y este señor ya me ha puesto 200 reclamaciones, y ya no puede más. O sea, no tengo recursos para esto, puedo dar para la nómina. Entonces, creo que sigue siendo demasiado estructurado. Bueno, a lo mejor aquí también
con ayuda de Miguel Ángel hemos puesto encima otra posible solución, que es invalidar determinadas decisiones o actuaciones, diríamos, que se han adoptado sin la publicidad activa preceptiva, ¿no? Hablábamos de, en este caso, el Ayuntamiento de Calatayud, que no es sospechoso de no tener medios suficientes como para publicar estos documentos, sobre todo si existen. Quizá esta sería una alternativa también a valorar, que no es sancionadora en absoluto, sino privar de efectos jurídicos a decisiones que han sido tomadas de esta manera, ¿no? Yo recuerdo en nuestros debates con Yolanda y con el resto de los compañeros, yo recuerdo haber propuesto que hay una obligación de publicidad activa, que es publicar directrices, instrucciones, digamos un poco criterios interpretativos adoptados por la administración pública respecto de la normativa que tiene que aplicar, ¿no? Y yo me acuerdo que proponía, oye, la resolución que se adopte fundamentándose en un criterio no previamente publicado son resoluciones que no tienen efectos. Me acuerdo que parte del grupo se echó las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, la ley 39, la ley 40, es que estamos tan apegados a lo que es una visión netamente administrativista de algo que es político, esencialmente político, como es el derecho de acceso a la transparencia, que nunca vamos a poder avanzar, al menos con la velocidad que deseamos, en este tipo de asuntos, ¿no? Me acordaba ahora de Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal, obviamente muy conocedora pero es también de las personas que dice, régimen sancionador no, en esta materia. Digo, hombre, que tú me lo digas, catedrática de Derecho Penal, Silvina, digo, esto me parece tremendo. Dice, vamos a ver, cómo hemos avanzado en la cultura, diríamos, ciudadana de utilizar el cinturón de seguridad cuando nos montamos en el coche, o de no fumar en espacios. Digo, pues a golpe de sanción, porque obviamente no habríamos sido capaces de inculcar esto como una obligación a deber ciudadano si no hubiera sido, obviamente, con la amenaza de una sanción, ¿no? Y ya por terminar y estoy de acuerdo con Jesús en esto de que tenemos que avanzar en otro tipo de medidas, digamos, que ayuden o den soporte a aquellos que más difícil lo tienen para cumplir. Yo recuerdo mi paso por Castilla y León como director de transparencia, que una de las quejas habitual de las entidades locales, son 2.248 municipios, más de la cuarta parte del total de España en esa comunidad autónoma, decía, oye, vamos a diseñar un portal tipo que vosotros podáis customizar, sencillito, que sea subir documentos, un gestor de contenidos que cualquiera de nosotros podemos utilizar. Decían, no lo queremos. Es decir, lo que quieren las entidades es que tú les desmontes la excusa para, obviamente, decir que no pueden cumplir. Si tú le das una herramienta sencillita para gestionar sus poquitas obligaciones de publicidad activa y los pocos contenidos que tienen que subir, no lo quieren. No lo quieren, es una pena, es una realidad. Yo no quiero invertir absolutamente nada de tiempo en hacer esto y no quiero que me des facilidades. Yo quiero seguir quejándome y llorando por todas las esquinas diciendo yo que no tengo medios no puedo cumplir. Entonces, es verdad que hay que intentarlo, hay que seguir insistiendo, pero hay muchos que obviamente no tienen ninguna voluntad de hacerlo y no lo van a hacer por muchos más medios que nosotros les proveamos. Yo creo que es así. Creo que hay una última palabra. Sí, bueno, yo como soy, digamos, el bicho raro de este grupo, porque mi perfil profesional no tiene nada que ver jurídico, sí que quería añadir en todos estos comentarios que habéis hecho, es en el elemento estructural que tiene que haber para dar un derecho a acceso a la información pública y una transparencia, una publicidad activa de calidad. No nos podemos olvidar de los sistemas de gestión documental. Sin ellos es absolutamente imposible. Y a mí una de las cosas que me sorprenden más, probablemente porque este es mi visión y mi perfil profesional, es que se habla de transparencia y de derecho de acceso sin tener en cuenta archiveros. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están hoy aquí los archiveros? Mucho jurista de muchísima calidad, nadie lo va a discutir, por supuestísimo, pero me sorprende y continúa sorprendiendo que en una posible reforma de la ley continúa sin tenerse en cuenta que debería haber profesionales de este tipo en órganos. En el caso de Cataluña, pues mira, me ha tocado a mí, ¿no? en este momento, y creo que os ha podido incorporar elementos necesarios para hablar de la gestión documental, entre ellos un fundamento jurídico específico en todas las resoluciones estimatorias en las que se habla del sistema de gestión documental y sobre todo en los casos del ámbito municipal, que son muchos, el deber que deben tener los funcionarios de habilitación nacional, en este caso los secretarios o los interventores secretarios, respecto a los archivos o los sistemas de gestión documental, es decir, de los sistemas de gestión de información, que no pueden decir que
no va con ellos. Yo no sé si los que seguís un poco las resoluciones de Plagaí, ha habido una que nos ha supuesto, como decimos nosotros en casa, con muchos dolores, en relación a unas oposiciones que hubo en Cataluña, harto conocidas y públicas, que tuvieron que anularse y demás. Pues ha habido, francamente, muchísimas dificultades en conseguir que finalmente se pudiera dar acceso a esos exámenes, los enunciados, las plantillas de corrección, y evidentemente la resolución está basada sobre todo en criterios de gestión documental. Entonces, insistiría en esta necesidad y en la importancia de tenerlos en cuenta pues como un complemento en las estructuras de las organizaciones, porque se habla de límites, pero el principal límite para dar acceso a la información pública es no localizar la información y no poderla explotar. Muy bien, muchas Gracias. gracias, Vanessa. Ahora vamos a hacer la clausura, que va a ser muy breve. Bueno, muchas gracias. Vamos a concluir ya muy brevemente. En el programa pues figuraba dentro de la misma mesa, pero debía haberlo sacado fuera, es simplemente que a la profesora Sara Sistero, que además trabaja estos temas de transparencia desde una perspectiva que se ha hablado mucho al final y es interesante, pero queda un breve turno de conclusiones para clausurar esta sesión. Muchísimas gracias, Sara, por aceptar la invitación. Me queda la bonita tarea de vertebrar en 2 minutos 9 ponencias y 3 debates brillantísimos, pero lo tengo bastante claro porque realmente creo que esta mañana y ahora al final ha vuelto a salir, lo cual me viene estupendo. Ha quedado claro que estamos ante un derecho político. Yo creo que la información como fenómeno, esto Remedio lo ha apuntado esta mañana, es algo que se nos viene y que realmente es progresivo, evolutivo, y en mi opinión es algo que estamos encauzando administrativamente, pero que su naturaleza es política y democrática. Es verdad que a veces se utiliza, como ha comentado el maestro también, como algo interesantista desde el punto de vista de la persona, o que necesita en un momento puntual el derecho administrativo o el derecho de acceso, pero realmente para la administración siempre supone control, siempre supone rendición de cuentas, por lo cual yo sí que veo que hay un elemento cívico, ciudadano, que reside y que late en ese derecho, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto. Yo creo que desde que se lanzó o que se instauró la ley de transparencia, en primer lugar, ya estamos transformando la cultura de la cultura democrática. ¿Vale? Yo creo que ahora seguimos, ahora es un segundo paso, pero yo creo que fue el primer paso. Desde luego aquello ha sido, las leyes de transparencia es un fenómeno mundial, es una ola, una explosión, también lo dice Perlingueiros, la explosión de las Freedom of Information Act, ¿no? Yo creo que esa explosión responde a un fenómeno evidentemente cívico, político, y que se puede hacer con más o menos acierto, pero siempre pasa por primero tener una ley y luego seguimos hablando. Es verdad, y ahí coincido también con algo que ha suscitado esta última mesa, y es que el derecho tiene que formar parte, es una variable que conforma la cultura de la transparencia y la cultura democrática. O sea, sí que tenemos nuestra parte, los juristas, de conformar. Hay que hablar de procedimiento. El procedimiento aquí no es baladí, el procedimiento es procedimiento democratizador, es procedimiento para la generación de conocimiento, para la democracia, para la participación. Lo ha dicho también Yolanda esta mañana, hay nuevas formas de participación, lo ha aludido también en última instancia, que tienen una base informativa previa. Estamos hablando de una participación informada, con lo cual ese cambio está ahí también latiendo, y por lo tanto el derecho tiene que ver con el procedimiento, tiene que ver con la organización, esta organización que tiene que ser, a mí me gusta mucho, que tiene que tener autonomía funcional. Es que al final es eso, es que podemos diseñarla sobre el papel, pero si no tiene autonomía funcional. Y sí que es verdad que también veo que por el tema, por retomar ya el último punto que ha salido esta tarde, el tema sancionador, ya que no está Severiano, pero sí que le tengo muy leído, y sé que él en el seno de la reforma estuvo comentando que el régimen de sancionador como tal ya es el desvalor social, tenerlo es la muestra del desvalor social. Por lo tanto, en ese punto se aplique más, aplique menos, luego se puede aplicar con proporcionalidad, con necesidad, que es también lo que se pide constitucionalmente, pero creo que sí que tener ese punto sería el punto de partida. 1000 cosas más que compartiros, ojalá que podamos escribirnos y leernos mutuamente pronto, y nada, un placer, y que gracias por tu responsabilidad científica en esta materia, Lorenzo.
Raquel, te dije fuéramos breves, pero creo que has tenido miedo. Sí, no, realmente es porque pensaba una que... tesis doctoral casi en materia de cultura, de transparencia y bueno, te agradezco porque estamos ya todos exhaustos, no diría cansado, pero exhaustos de tanta transparencia y de tener estas oportunidades, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra presencia, y a los que verán esto, porque había más de 200 personas inscritas para recibir los vídeos. Y bueno, pues es un placer clausurar este 11º Congreso del Avance del Gobierno Abierto, y creo que me decían que era el 8º, no 7º Congreso de Buen Gobierno y Transparencia de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.